Foundation Spaceship Institute and a presentation with the Keshe Foundation Spaceship Institute Hispanic Community. Buenas tardes a todos, y este es el curso de la Fundación Keshe, de la enseñanza de la nave espacial en el grupo hispano. I just have to do some business in English. This disclaimer says the information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GANT's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment for patients and individuals. Such information is not to be a substitute for professional, medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling for medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments. Readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantabilities or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience applied by themselves, for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Thank you very much for that. This is the Keshe Foundation Spaceship Institute. This is the Plasma Science Basic Public Teaching. The subject today is the future of plasma. My name is Alexander. I'm from Canada. It is June 28, 2021. This is a presentation of the Keshe Foundation Hispanic Plasma Education Series. Este es uno de los cursos básicos, es el titulado Futuro del Plasma. Y el resto, bueno, ya sabemos que es el curso presentado por el señor SKORIK, de los distintos niveles de la ciencia del plasma. Thank you very much, Santi, and welcome. It's going to be a long class. I hope you're okay. Yes, yes. Well, you know what? This is the 9th of the set of the basic plasma teaching. Esta va a ser una clase un poco larga y esta es la clase número 9 de las enseñanzas básicas. Santi, colgate el cable del micrófono de la oreja que quede más arriba y que no toque el cuello de tu campera. Ok. Pronto. Ready. Okay, so these classes are for new students, but also for mature students. And very importantly, we need more teachers. Estas clases son para alumnos nuevos, también son para alumnos maduros, pero lo más importante es para nuevos profesores. We try to discuss each subject individually, so to have a good grounding, the most important, of course, is to have the terminology so we can converse intelligently about this subject. Si queremos dar cada tema en forma independiente y particular para lograr una muy buena fundación de estos temas. There's a bit of a problem with your microphone, Santi. There's scratching and... Now? Are you okay? Well, let's try it now. So, as you can see, there were many subjects, and today we're going to summarize all these subjects together into one class. Hoy vamos a tratar de resumir todos los temas en una clase y vamos a hablar de la terminología también. John, is the microphone coming through okay?
Yours is fine. Santiago's is got some noise many a time. No sé si estás a nivel de agua ahí, que parece que estuviera con unas olas que te están pegando. A ver, se escucha muy mal, porque yo me puse auriculares y le estoy hablando a la computadora. Ajá, qué Voy a raro. correr un poco. Voy a Y correr un por ahí es tu enlace de Wi-Fi. Aunque solo aparece cuando estás activando tu micrófono. Ahí parece A que ver, está ahora. más estable. Ahora está más estable, aparentemente. Bueno. Okay. So welcome everybody, because as you can see, there were a lot of classes that we put together, but altogether we're going to run about 21 classes in this series. Bienvenidos a todos. Acá estamos viendo las 9 clases básicas. Vamos a ver un resumen de las 21 clases en conjunto ahora. And many people were drawn to the foundation with the cups of life. The concerns about the pandemic are very serious on their mind. Mucha gente vino aquí por las copas de la vida y están preocupados por la pandemia. This class today is going to show you that we have only scratched the surface. So we have so much to learn, and the future is very bright. Hoy vamos a ver algo que estamos planeando y que es a través del futuro de lo que nos espera. So I just want to try and give you a glimpse of what's going on. And repetition is very, very important, not just for the new students, but also for the teachers, because we want to see how we can use the terminology in different contexts. Voy a dar un pantallazo de lo que estamos hablando. Es importante la repetición de todas las cosas, y la terminología es algo muy importante. Sí. Por lo visto es tu enlace que está produciendo ese ruido. Cuando cuando tenés el audio en el micrófono, está como navegando y se entrecorta. Debe estar muy cerca de la costa. Bueno, no tengo otra opción. Es rarísimo. El efecto yo estoy con el auricular puesto. ¿Querés que ponga? A ver si pongo. Es como una distorsión que produce el enlace al micrófono, pero ¿Ahora? no prosigue, pero veremos si no empeora. Prosigue. Bueno, porque mira, tengo dos opciones, o lo escucho por el parlante o lo escucho por el auricular. Ahora estoy con el parlante, pero saco el parlante y pongo el auricular a ver qué. Ahora se escucha más fuerte. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí. Es que si solo dices una frase no sabemos. O sea, es cuando... por ejemplo, mira. Sí. It sounds like he's underwater. Si escucho por el parlante, ¿ustedes escuchan a Alex en mi computadora? No, es un problema del audio de tu micrófono que se cuela como si estuviera bajo agua. Alex le agarró la misma impresión. A mí el micrófono que tengo es de la computadora. ¿Sí? ¿Se ve ahora? ¿Se escucha bien? ¿O sigue igual? Sigue igual, es decir, de a ratos aparece el problema. Intenta acercarte lo máximo posible. Estoy a 20 centímetros del micrófono de la computadora. Pues ponte aquí. Es rarísimo. Bueno, continuamos. A ver, siempre tenemos a John y está Lenka también aquí, que dentro de un rato también nos podrá ayudar. Voy a ponerme los auriculares. Muy bien. Ahora cómo está. ¿Está mejor? Ahora está mejor, sí. Bueno, ok, Alex. I try to do my best.
I know we all have some challenges. Sí. Okay, we'll see how it goes then. So in the terminology, magnetical and gravitational were two of the key words in discussing natural plasma. Bueno, en la terminología, la palabra magnético y gravitacional eran dos palabras claves en lo que era el plasma natural. So we see that energy is always in motion and it goes through different energy states. Vemos que la energía siempre está en movimiento y ella va en distintos estados de energía. Two basic states that we learned about were nanostate and Gantt state. Dos estados básicos, los cuales aprendimos, eran el estado nano y el estado Gans. But, you know, we can go through various dimensions and get into the dynamic plasma. Lo vamos a través de distintas dimensiones y ingresamos a lo que es el plasma dinámico. And how we do that is we discussed progression from principal matter, then to amino acids, then star formations. Y cómo hicimos esto es a través de las discusiones de materia principal, sucesivamente aminoácidos y formaciones estelares. But then we get into more difficult subjects to understand about plasma and dynamic plasma. Y luego ingresamos a distintos temas más complejos como el estado plasma y el estado de plasma dinámico. And the problem, of course, with the plasma is that you can't see it and you can't touch it. So how do we understand it? El problema con el estado de plasma es que no podemos verlo y no podemos tocarlo. Entonces tenemos que ver cómo entenderlo. And just when you think you maybe understand it, we introduce even more terminology. Para ver cómo podemos entenderlo mejor, introdujimos más terminología. So every carpenter understands the X, Y, and Z axis. Algún carpintero entiende obviamente los ejes X, Y y Z. But we're going to talk about transmission as it pertains to rotation. Vamos a discutir transmisión como correspondiente a la rotación. And then we all know the difference between the North Pole and the South Pole. And so we're talking about transition through the poles. Todos conocemos lo que es el ir desde los ejes, desde los polos, perdón, y a través de lo que es la transición en la polaridad. But to advance into the more sophisticated physics, we talk about transmutation and its relationship to field strength. Para hablar más sobre lo que es la transmutación correspondiente a lo que son los campos de fuerza, para hablar más profundamente de esto. And so we have basic plasma fields, which are always seeking to get a position. Y tenemos distintos campos de plasma que siempre están buscando por establecer una posición. And so each plasma interacts with another plasma, and this is where we get the dynamism. Y como cada plasma interactúa con otro plasma, es así como logramos un dinamismo. So we're trying to, first of all, get an understanding of these type of activities before we learn how to do these things. Queremos lograr un entendimiento de estas actividades antes de ver cómo lograr las cosas. And to just put a little bit more spice in the soup here, we have more terminology. Y para lograr tener como más pimienta en la sopa, vamos a hablar incluso más terminología. Okay, so these are extra expensive words: transformation, transcendence, and transmogrification. Palabras más, digamos, de más elevación, transformación, trascendencia y transmogrificación. So
I'm trying to do the teachings as based on Mr. Kesh's books number 1, The Universal Order of Creation of Matters. Estoy tratando de dar las explicaciones a través de los libros del ingeniero Merkeshi. Este es el libro número 1, El orden universal de la creación de las materias. He wrote a second book called The Structure of Light. Escribió un segundo libro llamado La estructura de la luz. And then he wrote book number 3, The Origin of the Universe. Luego escribió un libro número 3, El origen del universo. So you just want to know about the cup of life. Why do you want to know about the creation of the universe? Solo quieres saber sobre las copas de la vida. ¿Por qué es que quieres saber sobre la creación del universo? You are part of the universe, and the rules of the universe and the rules on this planet are the same. Tú eres parte del universo, y las reglas del universo y las reglas en esta tierra son parte de lo mismo. So the basic rule is that the universe exists from energy. Así que la regla básica es que el universo es creado a través de la energía, existe a través de la energía. And this energy is always in motion. Y esta energía está siempre en movimiento. So on the cover of book number 1, you see a plasma field. En la tapa del libro número 1, tú ves un campo de plasma. But on the right-hand side, you see 2 plasma fields interacting with an infinity loop. Pero en el dibujo de la derecha ves 2 campos de plasma que están interactuando entre ellos a través del loop infinito. We can't explain it any more simpler than that. No podemos explicarlo más simple que eso. So we are looking at the principal matter and its creation. Así que estamos mirando a la materia principal y su creación. So introducing PM ticks, these are energy packs that go through the universe. Y introducimos lo que es PEMTICS, que son paquetes de energía que van trasladándose en el universo. And they interact in a force field. So this is the beginning of principal matter. Y ellos interactúan en los campos de fuerza, y esto es la interacción de los campos de fuerza. And so these force fields create a maggraph. Los campos de fuerza crean un magraf. So what is your point of view? ¿Cuál es tu punto de vista? We ask that question a lot because you see, we say that 2 forces come together. Hacemos esta pregunta muchas veces. Cuando 2 fuerzas se unen, And so that comes to mind maybe 2 armies coming together, right? y eso me viene a la mente como si 2 ejércitos se unieran. So if 2 armies come together, is that destruction or is it creation? Así que cuando 2 se juntan, ¿es destrucción o es creación? So the rule is that destruction is a kind of creation. Así que la regla es que destrucción también es una forma de creación. Yeah, but this kind of creation creates a mess. Pero este tipo de creación crea un problema. So the question is, what kind of creation are you creating? Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué tipo de creación estás tú creando? And so the question maybe in your mind is, how can I do this creating? Entonces la pregunta en tu cerebro tal vez sea, ¿cómo puedo hacer esta creación? And that's the beauty of the plasma science. You see that you have a choice now. Esa es la belleza de la ciencia del plasma, que tú tienes elecciones. So when we say 2 forces coming together, we're talking about energy. Cuando decimos que 2 fuerzas se unen, estamos hablando de energía. And when these forces are similar, they come together and do a little dance.
Cuando estas fuerzas son similares, se unen, se entrelazan y empiezan como una danza. So these forces are actually the PM ticks, which are energy in motion. Estas fuerzas realmente son las PEMTICs, que son energía en movimiento. And this dance is rotation. Y esta danza es equivalente a lo que es la rotación. So now we create a field, and then so you see the beginning with an x-axis and a y-axis. Y entonces esto crea un campo que es el comienzo, que vemos ahí como los ejes X y los ejes Y. And energy keeps coming, so this field keeps getting stronger. Ya sigue ingresando, entonces el campo se empieza a crecer. So you understand that you can hold a battery in your hand, but the energy in the battery, you can't hold it. Entiendes que puedes mantener una batería en tu mano, pero sorry. Wait a second, please. Okay. The effect of his microphone is pretty funny situation. Eh? Yeah, and it's yeah, really unfortunate. Your microphone is crystal clear today. Yeah, but it's apparently it's not the microphone. It must be his the sound processor, the automatic gain control of the microphone. Yeah. Well, why not? We've had problems every week. Yeah. What is life if we haven't got any problems? ¿Qué es de la vida si no tenemos problemas? No. That's heaven. Well, John, do you mind filling in the interim there so we don't keep the audience in suspense? We should leave them in suspense. Tenemos, Tendrían, excuse me, tenemos a Lenka, que a lo mejor puede ahora ya ayudarnos. ¿pero dónde la tenés? ¿En el baúl del coche? ¿Dónde No, está? la tengo en el maletero. Ah, por eso. Más cómoda. Acá lo llamamos baúl, no maletero. Bueno, te paso a Lenka a ver si puedes ayudarnos. Oh, Santi's dropped right out. Sí, Santi intentará arreglarlo y seguramente Ahí está apareciendo de nuevo. ya está. Bueno. Hola. Hola. Sorry, but my electricity went off. Oh, Yes. Sorry. okay, but you sound much better now. No. Oh, well, the universe conspired. Okay. Sorry. So we got the energy. Okay, so now we understand that energy is always in motion. Yes, that's my case. Ahora entendemos que, perdón, pero me quedé sin energía eléctrica. Ahora entendemos cómo la energía está en movimiento. So we all understand that we can hold a battery in our hand, but we can't hold the energy because the energy keeps moving. Todos podemos entender que podemos sostener una batería en nuestras manos, pero no la energía, porque la energía siempre está en movimiento. So as the energy keeps coming and goes through a rotating field, eventually it builds up enough energy to be a plasma. Así que la energía que sigue ingresando y sigue construyendo un campo rotatorio, en algún momento genera un plasma. So please understand that this is a ball of energy. Por favor, entiendan que esto es una bola de energía.
And as it continues to grow, it develops a dynamic plasma condition. Y mientras sigue en proceso de crecimiento, desarrolla una condición de plasma dinámico. What you have to understand is that this plasma field is extending beyond the boundary of the maggraph. Pero tiene que entender que este campo de plasma está extendiéndose mucho más allá de la frontera del maggraph. So your cup of life is a maggraph, and the energy field extends beyond the cup. Así que tu copa de la vida es un maggraph, pero la energía se extiende mucho más allá del maggraph. So years ago, we built physical maggraphs, and here is a picture of one. Muchos años atrás generamos y construimos un maggraph y esta es una figura de ella. So we have 4 reactors in a star formation. Así que tenemos 4 reactores en una formación estelar. Each reactor is physical, and each reactor is filled with GANs. Cada reactor es físico y cada reactor está lleno de GANs. And each reactor is rotating with an electric motor. Cada reactor está girando, rotando con un motor eléctrico. And because of the rotating field and because of the GANs, it is creating a plasma field. Y debido a sus campos rotatorios, está creando un campo de plasma a través de sus GANs. And as a result, these fields grow. Y como resultado, estos campos crecen. And then as they grow, they interact. Y a medida que van creciendo, interactúan. And because we are now in a star formation, we actually create a 5th field in the middle. Y porque estamos en una formación estelar, realmente crea un campo en el centro. So this field in the middle is your dynamic plasma, and it is not physical. Y este campo en el centro es un plasma dinámico y no es físico. Okay, so all of us can do this in our homes. Así que todos podemos hacer esto en nuestros hogares. But we're doing that with another product, and that's called water. Estamos haciendo eso también con otro producto que es el agua. So the water is basically 2 hydrogens and 1 oxygen. El agua básicamente son 2 hidrógenos y un oxígeno. The hydrogen is magnetical, the oxygen is gravitational. El hidrógeno es magnético y el oxígeno es gravitacional. So how come we have these 2 tiny hydrogens and this very large oxygen, and it's called a maggraph? ¿Cómo podemos tener estos 2 pequeños hidrógenos y este oxígeno tan grande y tener un maggraph? And this is why life is possible on this planet. Water is nature's solvent. Y esto es porque la vida puede ser posible en este planeta. El agua es un solvente universal. So the water is capable of maintaining its maggraph position. El agua es capaz de mantener su condición de maggraph. But as you can see, the one on the left is complete. Pueden ver la figura de la izquierda, está completa. But the one on the right has lost one of the hydrogens. Pero la figura a la derecha ha perdido uno de sus hidrógenos. And what is left behind is still a maggrav, only it has 1 hydrogen and 1 oxygen. Y lo que queda es un maggraph que solo tiene un hidrógeno y un oxígeno. So because we've lost a hydrogen, this maggrav has a negative charge. Y como hemos perdido un hidrógeno, este maggraph tiene una carga negativa. And as a negative charge, it's looking to interact with something. Y al tener al ser una carga negativa, está buscando interactuar con algo. Please try and think about this process when you wash the dishes or when you wash a car. Por favor, trata de imaginar este proceso cuando lavas tus vajillas o lavas tu auto.
Or think about this when you're watering your plants or even just taking a drink. O solamente piensa cuando riegas las plantas o cuando bebes el agua. So we're using the water to exchange energy. O sea que estamos usando el agua para intercambiar energía. So in the physicality, we have a hydroxyl. That's one hydrogen and one oxygen. En la fisicalidad tenemos un hidróxido que está compuesto de un hidrógeno y un oxígeno. But we found that the oxygen is a lot bigger, at least 8 times bigger than the hydrogen. Pero encontramos que el oxígeno es mucho más grande que el hidrógeno, y es por lo menos 8 veces más grande. And the two work together, and you see the infinity loop. Y ambos trabajan en conjunto, así que tú puedes ver el loop infinito. And so with the combination of these two, making a maggrav, now you have a magnetical field around the whole thing. Con la combinación de ellos dos, tienes un maggrav y genera un campo magnético toda la vuelta. So inside, the oxygen is always feeding the hydrogen. Así que en el interior, el oxígeno está siempre alimentando al hidrógeno. But this hydroxyl is looking to go somewhere. Pero este hidróxido está buscando ir hacia algún lado. Okay, so as I said, this is a review today. So one of the things we learned about was perpendicular forces. Como dije, este es un repaso y de lo que hemos aprendido es de fuerzas perpendiculares. So these perpendicular forces are at right angles, which are 90 degrees. Estas fuerzas perpendiculares están a ángulos rectos, los cuales son ángulos de 90 grados. And we're all familiar with the basic 3 dimensions. Y todos estamos familiarizados con estas 3 dimensiones. And these 3 dimensions are the X, Y, and Z axis. Y estas 3 dimensiones son los ejes X, Y y Z. So we're putting this energy in the center. Así que estamos colocando la energía en el centro. And the question is, where's it going? Y la pregunta es, ¿hacia dónde está yendo? I don't know. Y no lo sabemos. So Dino Kraspedon was a brilliant Brazilian mathematician. Dino Kraspedon era un matemático muy brillante brasilero. So he worked out math with respect to these 3 axes, X, Y, and Z. Él diseñó una matemática para estos 3 ejes, X, Y y Z. But there are more positions. Pero hay muchas más posiciones. So when you look at this box, it has 6 sides, and in the center of each side is a plasma. Cuando miras esta caja está compuesta por 6 caras. En el centro de ellas hay un plasma. So we say that this plasma positioning is centered in the face, or we call it face centering. Y en cada cara de ellas el plasma se concentra en el centro de cada cara. Así que decimos que son de cara centrada, digamos. But previously we've seen a star formation with the plasma right in the middle. We call that body centering. Pero previamente vimos a la formación estelar con el plasma en el centro. Y esto es un centro de cuerpo. Okay, so this energy can flow through the axis. Así que esta energía puede fluir por los ejes. And this energy can flow through the face and through the body. Así que esta energía puede fluir a través de las caras y a través del cuerpo. So where it flows is what the plasma is always doing. It is trying to position itself. Y este flujo es lo que el plasma es lo que quiere hacer y está tratando de posicionarse él mismo. So just to take this cube and excuse me, and just to turn it around slightly, you can see the hexagonal formation.
Vamos ahora a girar un poquito este cubo y vemos una formación de hexágono. So all we do is just changing our point of view here. Así que lo que estamos haciendo aquí es solamente cambiar nuestro punto de vista. So it's the same cube. Es el mismo cubo, sigue siendo el mismo. So whether you're looking at the dark green or the light green plasmas, they create a star formation. Puedes mirar a los círculos de verde oscuro o de verde claro. Y siempre estamos viendo una formación estelar, una posición de una formación estelar. So I picked the 3 light green plasmas and they hooked up to this one in the center there where you see the positive. Vamos a quitar los colores verde claro y vamos a ver el posicionamiento en el centro del plano. But if you stand back and you look at the whole thing, you can see the hexagonal formation. Pero si te retiras un poco, puedes ver la formación hexagonal. So when we took magnets, individual magnets, and put them together, here they are in a hexagonal formation. Cuando tomamos imanes independientes y los ponemos en una formación hexagonal, And they can move around by rotation. y ellos pueden moverse alrededor por rotación. And because they're all together, you know they're together by attraction. Y sabemos que están juntos porque están juntos por atracción. And to have attraction, you have to have opposite polarity. Para tener atracción tienen que tener polaridades diferentes. So they alternate between negative and positive. Así que ellos se alternan entre positivo y negativo. So now you have, this is a physical magnetic structure. Esta es una estructura magnética física. We can take this same structure and put it in a non-physical plasma structure. Podemos cambiar esta estructura y podemos ponerla en una estructura plasmática no física. And too many knowledge seekers don't understand that. Muchos buscadores de conocimiento no pueden entender esto. But do you understand that the field around each of these magnets is also not visible? Pero puedes entender que el campo alrededor de cada uno de estos imanes no es físico. So the point is, we have a physical magnet and a non-physical field around the magnet. El punto es que tenemos un imán físico, pero tenemos un campo no físico alrededor de ello. In the plasma science, you would have a non-physical magrav and a non-physical field. En la ciencia de plasma tenés un campo magrav no físico y un campo plasmático no físico. And these plasmatic fields are the substructure for the physicality. Y estos campos plasmáticos son la subestructura para la fisicalidad. So if we go back and look at these perpendicular forces and see how it applies to our favorite home, Earth. Y si volvemos a ver estos ejes perpendiculares para relacionarlos con nuestra planeta Tierra. So we can say that the x-axis is like the equator. Así que podemos decir que el eje X es como el ecuador. The y-axis is like going from the north to the south pole. El eje Y es como yendo desde el polo norte al sur. And the z-axis is how big and fat the Earth is. Y el eje Z es como cuán grande es el planeta Tierra en su tamaño esférico. But the Earth doesn't stop at the ground, it goes right up to the sky. Pero la Tierra no solo para en el suelo, sino que va hasta el cielo también. So we walk on the ground, but we can see the sky. Así que nosotros podemos caminar sobre el suelo, pero podemos ver el cielo también. So this sky is the magnetosphere around the Earth. Y este cielo es la magnetosfera alrededor de la Tierra. Okay, so you understand we have the plasma, which is the Earth,
And then you have the plasma field around the Earth, which is the magnetosphere. Así que entendemos que tenemos el plasma de la Tierra, pero tenemos un campo que va hasta la magnetosfera, un campo de plasma. Okay, so energy is always in motion. So here are two different fields. Que la energía, como siempre, está en movimiento. Aquí vemos dos campos distintos. And they are both magravs. Y ambos son magravos. And one is bigger than the other. Y uno es mayor que el otro. The bigger one feeds the weaker. Así que el mayor alimenta al más débil. And the two together form a maggrav. Y ambos en conjunto forman un magrav. So the smaller one is magnetical. Así que el más pequeño es magnético The bigger one is gravitational. y el mayor es gravitacional. So the smaller one gives somewhere. Así que el más pequeño entrega hacia algún lado And the bigger one takes from somewhere. y el mayor toma desde algún lado también. I don't know where the energy goes. Y no sabemos hacia dónde está yendo la energía. But when we look at the creation of matter, we have to look at the energy. Cuando vemos a la creación de la materia, tenemos que mirar hacia la energía. And just like the postman will deliver a package, this energy comes in a package. Y como un cartero que entrega un paquete, esta energía So, viene como un paquete. so in order to keep this energy, you have to have a rotating field. Y en orden de mantener esta energía, tenemos que tener un campo rotatorio. But you can't stop the energy coming in. Pero tú no puedes frenar a la energía y que está ingresando. But you can get more energy coming in if you take energy out. Tú puedes lograr ingresar más energía si logras expulsar la energía hacia afuera. And this energy coming in and going out goes in different directions. Y este ingreso y salida de la energía va en muchas direcciones. Okay, so everything we're talking about here is not visible to the naked eye. Y todo lo que estamos hablando aquí no es visible para el ojo desnudo. Okay, so getting back to our favorite planet, Earth, we see that it has energy paths. Volviendo a lo que es nuestra tierra preferida, vemos que hay distintos caminos de energía. So we have to understand that the magnetical energy is called repulsion. Tenemos que entender que la energía magnética es llamada energía de repulsión. So the giving action of the repulsion is called emission. Así que la entrega de la energía de repulsión es llamada emisión. The opposite is called attraction. Y lo opuesto es llamado atracción. To attract energy through the gravitational pull, that is called absorption. Para atraer la energía a través del polo de atracción, eso lo llamamos absorción. So we have a path where energy can come in and go out. Así que aquí tenemos un camino en el cual la energía puede ingresar y salir. So to go out, that is emission. To come in, that is absorption. Para salir, eso es emisión, y para ingresar, eso es absorción. But to retain this energy, it has to go around. Pero para retener esta energía, ella debe ir dando vueltas. If we don't have a path, then that energy will go all the way through. Si no tenemos un camino, esa energía atravesará y irá a través. So whether we get the energy or we don't get the energy is called susceptibility. Así que tengamos esa energía o no la tengamos, eso se llama susceptibilidad. And as we've seen in the last class,
this is how the universe works. It works in fields. Y como vimos en la clase anterior, así es como el universo trabaja con campos. So that's why we had to leave the straight lines of the X, Y, and Z axis. Y es por eso que tuvimos que dejar los ejes Y, X y Z. So we had to introduce the Riemannian geometry, which involves curves. Por eso tuvimos que incluir la geometría Riemanniana, que incluye curvas. Okay, so you see the progression from the linear dimensions to the curve dimensions. Así que vemos el progreso de las dimensiones rectas a las dimensiones curvas. Okay, so when we summarized last week, we looked at how the Earth fits in on the basic geometry. Así que cuando resumimos en la clase pasada, vemos cómo la Tierra entra en nuestra nueva geometría. And so this picture is a summary of all the classes which we discussed last time. And yes, it looks confusing. Esta figura aquí es un resumen de lo que hemos visto en las clases pasadas y es un poquito complicado. But here's what you got to look at. You have the Earth. Pero aquí es lo que tienes que ver, es que tienes la Tierra, You have the star formation. tienes la formación estelar, You have an interaction of magnetical and gravitational forces. tienes la interacción de fuerzas magnéticas y gravitacionales, And you have a magnetical field around everything. y tienes un campo magnético alrededor de todo. When you have a magnetical field around, it grows a gravitational field in the center. Cuando tienes un campo magnético alrededor de todo, crece un campo gravitacional. So everything that you're seeing here represents field strength. Todo lo que tú ves aquí representa campos de fuerza. Whichever force you want to represent here, it has to maintain its strength. Cualquier fuerza que tú quieras representar aquí tiene que mantener su fuerza. So that energy has to be able to come in, and then it has to go out. And in the meantime, it has to go around. Así que esta energía puede ingresar, debe de salir, también puede girar y dar vueltas. So you don't have to worry about this. The Earth understands exactly what it's doing because the sun comes up every day. Tú no tienes que preocuparte por eso, porque la Tierra sabe lo que está haciendo y lo hace cada vez que el Sol sale todos los días. And the really good news is every cell in your body operates the same way. Y la buena noticia aquí es que cada célula de tu organismo trabaja de la misma manera. And you have over 70 trillion cells in your body. Y tienes algo así como 70 trillones de células en tu cuerpo. And you don't have to worry about that either. They know what to do. Y tampoco tienes que preocuparte por eso, porque ellas saben exactamente lo que hacer. Okay, so our cells know about plasma. The Earth knows about plasma. We're the ones with the problem. Así que las células saben sobre el plasma, la Tierra también sabe sobre el plasma, pero los que no sabemos y tenemos el problema somos nosotros. So there's more than just the cups of life. What is the future of plasma? Hay mucho más que lo que son las copas de la vida. Así que, ¿cuál es el futuro del plasma? So to understand the energy in motion, the energy is always in a field. Que para entender cómo la energía está siempre en movimiento, la energía es un campo. Well, we have an energy and it's an interest in the plasma. ¿Es what, sorry? ¿El plasma? It's an interest in the plasma. Nosotros tenemos una energía que está interesada en el plasma. And this plasma has different fields of interest. Este plasma tiene distintos campos de interés. So health
and environment are important. Así que la salud y el medio ambiente son importantes. Transportation and energy, El transporte y la energía también. materials like from mining, Materiales como los que se retiran de las minas. communication like what we're doing now on the internet. Comunicación como lo que estamos haciendo ahora con Internet. But the Kesh Foundation is a spaceship institute, so our primary interest is space exploration. Pero la Fundación Keshe es un instituto aeroespacial y está muy interesada en la exploración en el espacio. And so let's look at one of the big discoveries with the plasma science. Iremos ahora a uno de los mayores descubrimientos con la ciencia del plasma. A Tesla unit is a mathematical description of magnetic induction. La unidad de Tesla es una introducción matemática para lo que es una inducción magnética. So science uses the symbol for a Tesla unit, T. Así que la ciencia utiliza la sigla T para la unidad de Tesla. So a T is basically a unit of magnetic flux density. Así que la T es una unidad de densidad de flujo magnética. And 1 Tesla is a magnetic field that we consider very strong. Y un Tesla es un campo magnético de una unidad que consideramos muy fuerte. Right? Just 1 Tesla is plenty. Solo un Tesla es suficiente y es mucho. So everything is a magnetical field, and that's what's keeping the Earth together, right? Todo es un campo magnético y eso es lo que está manteniendo todo unido a la Tierra, ¿verdad? So now we're going to look at an experiment that we did with a plasma reactor. Ahora vamos a ver un experimento que hicimos nosotros con un reactor de plasma. And this reactor, it wasn't one reactor, it was in a star formation. No era un solo reactor, sino que estaban en formación estelar. And this blue meter that you're looking at has a measurement of the X, Y, and Z axis. Y ese medidor azul que ves aquí tiene las medidas de los ejes X, Y y Z. So when we're talking about plasma science, we are talking about field strength. Cuando estamos hablando de la ciencia del plasma, estamos hablando de los campos de fuerza. So the important axis is the Z axis. Así que el eje importante aquí es el eje Z. So we are very much through this experiment, and right now you are looking at 92 Tesla. Y a través de este experimento, ahora estás viendo que estamos en 92 Teslas. Okay, so this is 92 times more than 1. Estos son 92 veces mayores aún. So with the plasma science, we can do magnetical creation. Así que con la ciencia del plasma podemos hacer creación magnética. And what you see inside the circle on this meter is a massive amount of magnetical energy coming all at once. Lo que ves allí dentro del círculo amarillo es una cantidad de energía magnética masiva. And this energy is coming in a split second. Esta energía está ingresando en solamente un pequeño segundo. So we were already at 92. Así que estamos recién en 92. And a split second later, Y we un went, segundo más tarde we went to 129. nos fuimos a 129. Here's a better picture, maybe. You can see
on the z-axis 129 Tesla. Esta es otra figura en la cual puedes ver mejor que aquí en el eje Z hay 129 Teslas. This was done in a split second. Esto fue hecho en un pequeño segundo. There were no ice ages, No hubieron eras de hielo, no tsunamis, ningún tsunami, no no pasó nada. earthquakes, No terremotos, nada de terremotos. ¿Qué pasó? no animals were hurt, and not even scientists. Ningún animal fue herido, ni siquiera los científicos. And this is the plasma energy that we're all talking about. Y esta es la energía de plasma de la cual todos estamos hablando. And this was pretty exciting because it only happened a few years ago. Y esto es muy excitante porque esto sucedió solo hace un par de años atrás. And I know we're all very impressed with our scientific community. Sabemos que estamos todos muy impresionados con nuestra comunidad científica. In 1893, we had the light bulb. En 1893 tuvimos la bombilla de luz. So now we've gotten 129 Tesla. Y ahora tenemos 129 Teslas. And it's very interesting because Tesla discovered the light bulb. Y es muy interesante porque Tesla descubrió la bombilla de luz. And here we are almost 120 years later, and we have the plasma light bulb. Y ahora estamos unos 120 años después. Y aquí tenemos nuestra bola de luz de plasma. So you remember those physical reactors in the star formation? ¿Recuerdas esos reactores físicos en la formación estelar? Here is a ball, a physical ball that's lit up. Aquí tienes una bola física que se ha encendido. And how it did this is through the absorption of plasma energy. ¿Y cómo hicimos esto? Es a través de la absorción de la energía de plasma. So we're telling you the future of plasma is very bright. Así que les digo que el futuro del plasma es muy brillante. But you have to see how the fields move, okay? So the fields move on planes of axis. Tienes que ver cómo los campos se mueven. Los campos se mueven a través de los ejes. So we know about the X, Y, and Z axis. Así que sabemos que tenemos los ejes X, Y y Z. The X is rotation, the Y is the poles. El eje, el X es rotación y el Y es a través de los polos, polaridad. But well, we just talked about the Z axis, the field strength. Pero recién hablamos de que Z es la fuerza del campo. And this field that you're looking at here, you cannot see with the naked eye. Y este campo que estás viendo aquí, no puedes verlo con el ojo desnudo. And you're only looking at half the picture. Y solamente estás viendo a la mitad de la figura. So you're only looking at one star formation. Así que solamente estás viendo una formación estelar. So to understand the dynamic plasma, you need two fields. Así que para entender el plasma dinámico, necesitas dos campos. And you see, when these fields are the same, then they repel. Entonces, cuando ves que estos dos campos son iguales, se repelen. So like two magnets of the same polarity, they they repel each other. Como dos imanes de la misma polaridad, ellos se repelen. So we have to take one of the poles and flip it around. Así que tenemos que tomar uno de los polos y girarlo. So when you have two opposite poles, they attract. Así que cuando tenemos dos polos opuestos, ellos se atraen. And we have just done this without creating a tsunami. Y hemos hecho esto sin crear un tsunami. And of course, nobody got hurt. Y por supuesto nadie se sintió herido.
So we go to the basics, so we understand that energy is always in motion and therefore it's always positive. Así que vamos a lo que es básico y sabemos que la energía está siempre en movimiento y tiene una carga. It's the motion we're Positivo. it's the motion we're concerned with. So the motion is negative or positive. Es en el movimiento en el cual nos queremos centrar. Y en el movimiento es o negativo o es positivo. So and the negative gives and the positive takes. Así que el negativo entrega y el positivo toma. But if the negative is giving to itself and the positive is taking from itself, that is a binding energy. Pero si el negativo está entregando de sí mismo y el positivo está tomando de sí mismo, eso es una energía que está contenida. And so this looks like a dog chasing its tail, and we think that's very funny. Y esto es como si un perro estuviera persiguiendo su cola y esto se ve muy divertido. So plasma doesn't work that way. It has many different plasmas, many different fields. Pero el plasma no se comporta como esto. El plasma tiene muchos campos diferentes. And this energy has to flow between the plasmas. Esta energía tiene que fluir a través de los plasmas. So both energy can be flowing or binding. Y ambos, la energía entonces puede estar fluyendo o puede estar contenida. So when we create a maggraph, this is the creation of matter. Así que cuando creamos un maggraph, esta es la creación de materia. So let's define what matter is then. Así que definamos qué es materia. So just a little bit of confusion. The word matter is used in the old science and the new science. Hay una pequeña confusión aquí. La palabra materia está usada por la ciencia antigua y por la ciencia moderna. So in the old science, we refer to it as a small m matter, and in the new science, it's capital M matter. Así que en la ciencia antigua, materia es con M minúscula. Y en la nueva ciencia, materia es con M mayúscula. So we don't care which matter it is. Matter is the manifestation of energy. No importa qué materia es, pero materia es la manifestación de la energía. So you can manifest energy by binding. Así que podemos manifestar la energía por creación o por contención. And binding, you can manifest energy when you manifest matter, that is creation. Cuando manifiestas materia, eso es creación. So this energy binding is creation. Así que esta contención de materia es creación. So just to review, Hermann Weyl was a brilliant scientist. Solo como repaso, Hermann Weyl fue un científico destacado. And the most important thing was that there is no such thing as one energy in two spots at the same time. Lo más importante es que no hay una cosa como la energía en dos puntos al mismo tiempo. Therefore, energy must flow. Es por eso que la energía debe de estar fluyendo. And the way it flows is through a path of connection. Y la forma en la que fluye es por una conexión. This is the foundation of physics. Y este es el fundamento de la física. So we went on to learn about amino acids. Y así que fuimos a aprender sobre los aminoácidos. And amino acids were formed in our cups of life as a star formation. Y nuestros aminoácidos se han creado en nuestras copas de la vida a través de una formación estelar. So the amino acid was a maggraph. Así que el aminoácido es un maggraph. But we brought three maggraphs together and
That's 3 amino acids in a chain. Y trajimos 3 graphs y son 3 como en una cadena, aminoácidos como una cadena. And we can add more amino acids, but when you add the 4th one, it causes a folding over. Y puedes agregar más aminoácidos, pero cuando agregas un cuarto, hay como una quiebre. So you can add a 4th, a 5th, and a 6th, and then it'll fold over again. Y puedes agregar un cuarto, un quinto, un sexto, pero se van a hacer un quiebre. So the amino acids are the building blocks of protein. Así que los aminoácidos son la generación de la proteína. And now we know when we make protein, the byproduct is making water. Y ahora sabemos que al generar la proteína, su producto es agua. So this is a good thing because oil and water don't mix. Y esto es una cosa buena porque el aceite y el agua no se mezclan. Okay, so when we talk about repulsion, that is a magnetical field. Cuando hablamos de repulsión, este es un campo magnético. So I've taken these 3 magnets and put them as close as possible together. He tomado estos 3 imanes y los he puesto lo más cerca posible uno de otros. And you know that each magnet has a magnetical field around it, which you can't see. Y tú sabes que cada imán de estos tiene un campo magnético alrededor que no puedes ver. And now you know that each of these magnetical fields is interacting. Tú sabes que cada uno de estos campos magnéticos están interactuando. So these magnets cannot be brought any closer together than what you see here. Así que estos imanes no pueden ser acercados más allá de lo que tú estás viendo aquí. Because these fields are pushing. So these fields are fields of repulsion. Porque estos campos están empujando y estos campos son de repulsión. But something is stopping these magnets from going farther away. Pero algo está frenando a que estos imanes se alejen. So that stopping action is called attraction. Esa fuerza es llamada atracción. So you can't see the repulsion fields. Así que tú no puedes ver los campos de repulsión. I got bad news for you. You can't see the attraction field either. Tengo una mala noticia, no puedes ver los campos de atracción tampoco. So what we're saying is in between these magnets is another field. Así que lo que decimos es que entre estos imanes hay un campo. So how can I bring these magnets together? Así que ¿cómo es que puedo llevar estos imanes a unirse? So if we have 3 magnets, 2 will be negative and 1 will be positive. Si tenemos 3 imanes, 2 serán negativos y 1 positivo. So the negative and the positive will attract. Así que el negativo y el positivo se van a atraer. So we don't know what the third one is. It could be negative or it could be positive. No sabemos cuál es el tercero, puede ser negativo o puede ser positivo. But if it's negative, it's going to be attracted to the positive. But if it's positive, it's going to be attracted to the negative. Si es positivo va a ser atraído negativo, pero si es negativo va a ser atraído en positivo. So the only way that we can bring this third magnet in line here is by going through a perpendicular force. La única forma de traer este imán así es yendo a través de una fuerza perpendicular. Okay, so basically now all 3 magnets have come together, but 2 are on, let's say, the x-axis and 1 is on the y-axis. Y de alguna forma hemos traído estos ejes juntos. Y 2 están en el eje X y 1 está en el eje Y. And the 3 magnets together here form the z-axis. Y los 3 imanes aquí juntos forman el eje Z. So you have to envision the field of energy going through this formation.
tiene que visualizar el campo de energía que va a través de esta formación. So going back to those three magnets, we couldn't put them any closer together. Así que repasando estos tres imanes, no hemos podido colocarlos de una manera más cercana posible. So there had to be a field between each of these three magnets. Así que tiene que haber un campo dentro de estos tres imanes. But what we've done here is we've only taken one magnet and flipped it around and put it in the center. Y aquí lo que hemos hecho en esta figura es hemos girado uno de los imanes y lo hemos puesto en el centro. So what we're saying is we had three magnets with three fields. Lo que decimos aquí es que tenemos tres imanes con tres campos. Now we have three magnets with one field in the center. Y ahora tenemos tres imanes con un campo en el centro. And that one in the center is attracted equally to all three. Y el campo en el centro es atraído de forma igual por los otros tres. And we did this by flipping the magnet. Y hemos hecho esto al girar uno de los imanes. And I don't think anybody got hurt in this experiment. Y pienso que nadie ha sido herido a través de este experimento. I didn't check, but I don't think there were any tsunamis either. Y tampoco he chequeado, pero no hay ningún tsunami. So this is the basis of the star formation. Así que esta es la base de la formación estelar. And the difference between the amino acid star formation and the star formation we just seen is that the four magnets are all the same size. La diferencia entre la formación estelar del aminoácido y la formación estelar de estos imanes es que los tamaños de los imanes son los mismos. In the amino acid, the oxygen is the biggest, and so we put that in the middle. Los ácidos, el oxígeno es el mayor, así que ponemos el oxígeno en el centro. So the oxygen being the biggest is gravitational. Así que el oxígeno siendo el mayor es el gravitacional. And being gravitational means it's positive. Y por ser gravitacional, él es positivo. So the other three are all smaller than the oxygen, so they are negative. Los otros tres son menores que el oxígeno, así que ellos son negativos. But the green one, which is nitrogen, is bigger than the black one, which is carbon. Pero el verde, que es hidrógeno, es mayor que el negro, carbono. So it can give energy to the carbon and the little red one there, which is hydrogen. Y así que él puede darle energía al carbono, también puede darle energía al rojo, que es hidrógeno. And then you look at the carbon, and it is bigger than the hydrogen, so it can give energy to the hydrogen. Así que cuando también ves al carbono, es mayor que el hidrógeno. Así que el carbono le está entregando energía también al hidrógeno. So we see that the oxygen, because it is the biggest, it feeds all three. Entonces vemos como el oxígeno, que es el mayor de los tres, alimenta a los otros tres. And the hydrogen, which is the smallest, gets fed by all three. Y el hidrógeno, que es el más pequeño, es alimentado por los otros tres. And so the hydrogen, being the smallest, is magnetical. Entonces el hidrógeno, por ser el menor y el más chico, es magnético. So each of these four is a plasma field. Así que cada uno de estos cuatro es un campo de plasma. And these four have positioned themselves by their individual field strength. Cada uno de ellos se ha posicionado por su propio fuerza de campo. And a combination of the field strengths of the amino acid is a maggraph. Y la combinación del aminoácido es un magraph. And so each of these amino acids has a field strength. Cada uno de estos aminoácidos tiene un campo de fuerza. And once you link up four amino acids,
you start building protein. Cuando tú juntas a 4 aminoácidos, empiezas a construir la proteína. So you have an energy path where energy can come in, it can go out, or it can go around. Así que aquí tienes un camino de la energía, en la cual la energía puede ingresar, puede salir y puede ir alrededor. And as long as you have the susceptibility, you will continue to get the energy. Y mientras sigas teniendo esta susceptibilidad, vas a mantener el ingreso de la energía. So as this energy comes in, it eventually manifests into physicality. Así que mientras esta energía ingresa, eventualmente se va a convertir en la fisicalidad. So now you understand how this daisy was formed. Y ahora puedes entender cómo esta margarita fue creada, cómo fue nació. So what you're looking at is the manifestation of matter of the daisy. Lo que estás viendo aquí es la manifestación de la materia de la margarita. And we understand that the manifestation of matter is the manifestation of energy. Y entendemos que la manifestación de la materia es la manifestación de la energía. So, and if you can see in the center of the blue circle, you have a yellow matter state. Y entendemos que dentro del círculo azul tenemos la manifestación de la energía, de la materia, del estado de And materia. outside of the blue circle, you see a white matter state. Del lado afuera del círculo azul tenemos un estado de materia blanco. If you look inside at the yellow, you will see that each component is a hexagon. Si ves dentro del círculo azul, vemos que cada compuesto amarillo es un hexágono. And these hexagons go in like a rotating formation. Y estos hexágonos crecen en una formación rotacional. And they come to a certain boundary, and then they start to form this white matter. Y llegan a una cierta frontera y comienzan a crear esta materia blanca. And this white matter is the petal of the daisy. Y esta materia blanca son los pétalos de la margarita. So how can we have a matter manifestation of two different fields within the same plant? ¿Y cómo podemos tener una manifestación de la materia en la misma planta de dos formas diferentes? So now you can see the evidence that inside the blue circle is a certain field strength. Y ahora ve la evidencia que dentro del círculo azul es un cierto campo de fuerza. Outside of the blue circle is a different field strength. Y fuera del círculo azul hay un campo de fuerza diferente. So these two fields you can see, Y estos dos campos diferentes tú los puedes ver. but there's another field that is the magnetical field around the flower. Pero hay otro campo de fuerza que es el campo magnético que va todo alrededor de la planta. And that field you can't see. Y ese campo no lo puedes ver. And that's the magnetical field. So in the center, it has a gravitational field represented by the blue circle. Y ese es un campo magnético que crea un campo gravitacional que es el círculo azul en el centro. So now, in review, the yellow is a maggrav. Así que repasando, lo amarillo es un magrav, The white is a maggrav. lo blanco es un magrav And the magnetical field around the flower is a maggrav. y el campo magnético alrededor de la flor es un magrav. And so what you're witnessing here is the manifestation of protein building. Lo que estás viendo aquí es la manifestación de la construcción de la proteína. So the thing about the magnetical fields is that they involve repulsion
and attraction. El tema aquí de los campos magnéticos, campos de fuerza, es la repulsión y es la atracción. So when we're saying here, let's say this is a picture of 3 magnets, we can see these magnets. Así que si vemos que esto es una representación de 3 imanes, aquí podemos ver los imanes. We understand that there are fields around these magnets that we can't see. Y podemos entender que hay campos alrededor de estos imanes que no podemos ver. We also understand that in our physical reality, when we remove the magnet, the field goes with it. Podemos entender en nuestra fisicalidad que cuando retiramos los imanes, los campos se retiran. So if we were to replace the magnet with a non-visible magnetic field, Si sustituimos los imanes por un campo magnético no visible, so that non-visible field would have a magnetical field around it that is also not visible. ese campo, esa fuerza de campo tiene un campo magnético todo alrededor de ese campo. So now we've seen a phenomena where we remove the magnetical field, the plasma remains. Así que aquí vemos un fenómeno que hemos retirado el campo magnético, pero el plasma permanece. So now we know how we transfer the energy from the GANs to the water. Y ahora vemos cómo podemos transferir la energía de los GANs hacia el agua. The GANs creates a plasma field, Los GANs crean un campo de plasma and the water can absorb or emit this energy. y el agua puede absorber o emitir esta energía. And in the process of doing so, it retains the energy in a rotating plasma field. Y en hacerlo, retiene esa energía en un campo plasmático rotatorio. So what we're saying is we have played with these magnetical fields without causing any tsunamis. Lo que estamos diciendo es que hemos jugado con estos campos rotatorios de plasma sin causar ningún tsunami. And so we talked about through all these classes, and we found out that the speed of light is no longer the maximum speed. Y hemos hablado en todas estas clases que la velocidad de la luz no es la máxima velocidad. Okay, and we need to be able to do this to get the 129 Tesla. Y hemos podido hacer esto para poder lograr los 129 teslas. So the old physics puts limitations. Así que la vieja física y ciencia pone limitaciones. So the old science says it's not possible to regrow limbs. La vieja ciencia dice que no es posible regenerar miembros. The old science says it's not possible to change the skin color. La vieja ciencia nos dice que no es posible cambiar el color de piel. The old science says it's not possible to change one's nature. La vieja ciencia nos dice que no es posible cambiar nuestra naturaleza. The plasma science says it's not possible for you. La ciencia de plasma nos dice que no es posible para ti. But for the knowledge seekers, it is going to be possible because look, Para los buscadores de conocimientos, esto va a ser posible, porque mira esto. a salamander can regrow its limbs. Una salamandra puede hacer crecer sus miembros. So this is done through plasma transformation. Y esto está siendo hecho por la transformación del plasma. A chameleon can change its color. Un camaleón puede cambiar su color. So this is done through a plasma reaction of transcendence. Y esto está siendo hecho por una reacción de plasma a través de la trascendencia.
And I think we all know what a caterpillar is. Y todos sabemos lo que es una oruga. So you can see that a caterpillar looks like a bunch of parts put together in a chain. Tú puedes observar cómo esta oruga es como un montón de partes puestas en una cadena. So in our basic chain, we put in 3 magnets here. So negative, positive, negative in a chain. Y aquí en estos 3 imanes los hemos puesto como en una cadena, negativo, positivo, negativo. So like when you put 3 amino acids together, that is the basis of protein building. Como tal, como hemos puesto los aminoácidos, eso es la cadena de construcción de la proteína. But when we add more than 3, then the amino acids fold over. Cuando ponemos más de 3, la cadena de aminoácidos se quiebra. So here we have 2 rows of 3 amino acids. It's the beginning of building protein. Aquí tenemos 2 hileras de aminoácidos, que es la construcción de la proteína. And this caterpillar is made from protein. Esta oruga está hecha a partir de la proteína, But something happens. pero algo pasa. This caterpillar becomes a butterfly. Esta oruga se convierte en una mariposa. So an interesting thing happens is that in the center, the 2 positives come together. Una cosa interesante sucede aquí. En el centro los 2 positivos se unen. Well, we know that those 2 positives cannot be, they have to be opposite. Pero sabemos que esto no es posible. Deben de ser opuestos. So we have 1 positive and 3 negatives there at the bottom. Así que ahí en la parte de abajo tenemos 2 negativos y un positivo. But we have 2 more negatives and they're at the top. Tenemos 2 negativos que están hacia arriba. So they repel. Así que se repelen. So this is what you call transmogrification. Y eso es lo que llamamos transmogrificación. And so if you didn't study the subject, you couldn't believe that a caterpillar could change into a butterfly. Y si no estudiaste la lección, no puedes creer que una oruga se convierta en una mariposa. And we all now know that these are one and the same thing. Y ahora sabemos que estas son la misma cosa. So when we say it's not possible, well, it is possible. Y cuando decimos que no puede ser posible, es posible. Yeah, so nature is showing us how it's possible. Y la naturaleza nos muestra cómo esto es posible. And that's the point. Y ese es el punto. You have 1 plasma field. Tienes un campo de plasma, You add a 2nd plasma field and connect the 2. agregas un segundo campo de plasma y los conectas. Why don't you grab one side here with the yellow arrow and swing the other one around? Tomas y fijas uno donde está la flecha amarilla y el otro lo giras y lo amarras. So the one you swing around is the sun, which comes up in the morning and goes down at night. Así que el que amacas es el sol que sale en la mañana y se pone en la noche. And at noon, it is right overhead. Y al mediodía está sobre la cabeza. And so we found that in the morning and the evening, it gives off a reddish color. Y sabemos que en la mañana y en la tarde da un color rojo. And at noon, it gives off a bluish color, which is the opposite end of the spectrum. Y al mediodía da un color azul, el cual es el opuesto en el espectro de colores. So to go from the one side to the other, to the opposite side, you have to flip the poles.
Así que para ir desde un lado hacia el otro, tienes que cambiar los polos. Yeah, so every day we flip the poles twice, morning to noon and noon to night. Así que durante el día cambiamos los polos 2 veces, de la mañana al mediodía y del mediodía hacia la tarde. And plants like the light, that's why the flowers grow towards the light. Y a las plantas y las flores les gusta la luz, por eso crecen hacia la luz. But at night we don't get any light. Pero en la noche no tenemos ninguna luz. So the roots grow in the ground at night. Así que las raíces crecen durante la noche. So the flowers during the daytime get the energy from the sun. Así que las flores durante el día obtienen la energía del sol. And the roots at night get the energy from the earth. Y las raíces durante la noche tienen la energía de la tierra. So the plants, the vertical people, as we call them, the plants understand plasma science. Y las plantas, como las llamamos las personas verticales, entienden la ciencia del plasma. And the rule of energy exchange is followed by both the sun and the earth. Y la regla de intercambio de energía es seguida por el sol y por la tierra también. Okay, so nature is teaching us every day how things work. Así que la naturaleza nos está enseñando todos los días cómo funciona la ciencia del plasma. But this is a picture of the universe. Esta es una figura del universo. And as such, we're only showing half the picture. Pero realmente estamos mostrando la mitad de la figura. So when you look at the field strength of when the sun goes around, this is what's going on. Cuando muestras los campos de fuerza, a medida que el sol va dando la vuelta, esto es lo que está pasando. So you understand the energy comes in, the energy goes out, but to keep the energy, it has to go around. Así que la energía está ingresando y la energía está saliendo, pero para mantener la energía está dando la vuelta. The universe does the same thing. Y el universo hace la misma cosa. And when we go into our spacecraft, they do the same thing. Y cuando vamos a nuestra nave estelar, ella hace lo mismo. And the reason I only showed you half the picture is because this spacecraft is only half the picture. Y la razón por la cual les he mostrado la mitad de la figura es porque esta nave también es la mitad de la figura. Right? And you can see that it is constructed with a star formation that gives you the plasma field. Y esta es estructurada en una formación estelar para darte el campo de plasma. But then when you look at the galaxy, you see the same thing. You see a rotating field. Y cuando miras a una galaxia, ves que hace la misma cosa. Ves un campo rotacional. So this is why we have to look at the whole field. Es por eso que tenemos que mirar a todo el campo completo. And so this picture is taken out of the books from Mr. Kesh. Esta figura es tomada de los libros del ingeniero Kesh. So what we want to talk about is the rotating field. Y de lo que tenemos que hablar es de un campo rotatorio. So the spaceships are complete, they are round. Así que las naves están completas y son redondas. And I know you'd like to go inside. Y sé que quieren ingresar adentro. Well, what maintains this field is the energy coming in, going out, and going around. Lo que mantiene esta energía es que la energía ingresa, da la vuelta y sale. So it's very simple. Plasma energy interacts. Es muy simple. La energía de plasma interactúa All things work in combination. y todas las cosas trabajan en combinación.
There's a magnetical pushing and a gravitational pulling. Hay una magnética que está empujando y una gravitacional que está jalando. And the balance is a MAGRAV condition. Y el balance de ellos es una condición MAGRAV. So the basic rules is the higher energy feeds the weaker. Las reglas básicas es que la fuerza mayor alimenta a la fuerza más débil. So we as plasma scientists have to understand which field strength we're operating in. Nosotros como científicos de plasma tenemos que entender en qué campo de fuerza estamos operando. And there's a difference, a significant difference between these fields by at least an order of magnitude. Y hay una diferencia significativa en estos estados por un orden de magnitud. And then energy can flow from state to state. Así que la energía puede estar fluyendo de estado a estado. So when discussing the direction of flow, there is a format. Cuando discutimos el pasaje de esta energía, hay un formato. So if it's magnetical, you say magnetical gravitational. Así que si es magnética, decimos que es magnética gravitacional. But if it's gravitational, you reverse it. You say gravitational magnetical. Si es gravitacional, lo revierte. Si es gravitacional a magnética. So this is what we're talking about, relationships. Y es por eso que estamos hablando de los relacionamientos. So just to review, energy is traveling as an energy pack. Solo para repasar, la energía está fluyendo como un paquete de energía. And it looks for a force field to interact with. Y busca un campo de fuerza para interactuar con él. And that force field is constructed from antimatter, dark matter, and matter. Ese campo de fuerza está constituido por materia, antimateria y materia oscura. So that forms a MAGRAV. Y ello forma un MAGRAV. But energy is a two-way street. Pero la energía es un camino de doble vía. So one MAGRAV feeds the other, and then the other feeds the first. Así que un MAGRAV alimenta al otro y el otro alimenta al primero. But in order to maintain the MAGRAV, the energy has to go in and out of the existing MAGRAVs. Y para mantener este MAGRAV, la energía tiene que ingresar y salir de los MAGRAVs existentes. So that's why we say the energy is binding or flowing. Y es por ello que decimos que la energía está contenida o está fluyendo. So we are trying to unchain man. Así que nosotros estamos tratando de desencadenarlo. And so when we're looking at the old physics and the atomic structure and the new physics with the monatomic structure. Así que estamos mirando a la vieja ciencia con la estructura atómica y ahora vemos a la nueva ciencia con la estructura monoatómica. So the caterpillar knows how to do this because they can turn into a butterfly. La oruga sabe muy bien hacer esto porque ella se puede transformar en una mariposa. So to understand plasma science, it is all about magnetical fields of attraction and repulsion. Para entender la ciencia del plasma, todo es sobre magnético, de atracción y de repulsión. You have a magnetical field. Tienes un campo magnético. As the energy keeps coming in, you build up a gravitational field. Mientras la energía sigue ingresando, creas un campo gravitacional. You create a MAGRAV which is a balance between the giving and the taking. Creas un MAGRAV, que es un balance entre lo que se da y lo que se recibe. And that MAGRAV can give and take from other MAGRAVs. Y ese MAGRAV puede tomar y entregar de otros MAGRAV. So let's remember, these are not the cups of pandemic. These are the cups of life. Pero recordemos que estas copas no son las copas de la pandemia, son las copas de la vida. So today we're talking about the future of plasma. So please understand how sophisticated these cups of life are. Y hoy estamos hablando del futuro del plasma. Por favor, entiendan cuán sofisticadas son estas copas de la vida. Thousands of people who can't sleep at night because of the
fear of the pandemic. Hay miles de personas que no pueden dormir por miedo en la noche, por miedo a esta pandemia. Understand, in the cup, you have a zinc plate and a copper plate, or I'm sorry, a zinc plate and a copper coil and a nano-coated copper coil. Entienda que en la copa 1 tienes una placa de zinc, una bobina de cobre y una bobina de cobre nano revestida. And we all need to have this, and our neighbors need to have this. Todos nosotros tenemos que tener esto y nuestros vecinos también tienen que tener esto. So all of these cups will form a magnetical field. Toda esta copa crea un campo magnético And then they'll form a gravitational field. y luego forman un campo gravitacional. So I've asked you always to look at the field interaction. Yo les he pedido siempre que miren a la interacción de los campos. And this interaction creates a GANS. Y esta interacción genera los GANs. And in the cup number 1, we have a zinc and copper GANS mix. En la copa 1 tenemos unos GANs de zinc y de cobre mezclados. And these two create a CO2 GANS. Y ellos dos crean un GANs de CO2. The basis of our star formation to create amino acid. Son la base de la creación del aminoácido. And when we create amino acid, the byproduct is water. Y cuando creamos el aminoácido, su producto es agua. And the second cup, we only change one thing. We now have a copper plate and a copper coil and a nano-coated copper coil. Y en la segunda copa solo cambiamos una pieza. Tenemos una placa de cobre, tenemos una bobina de cobre y una bobina central de cobre nano revestido. And it also creates a magnetical field. Y también crea un campo magnético. And then it builds up with a gravitational field. Y luego construye un campo gravitacional. But these cups are different. One is emotional, one is physical. Pero estas copas son diferentes. Una es emocional y una es física. Because of the relationship between the two cups and the interacting fields. Debido a la interacción de los campos de cada uno. These cups were designed for the virus. So if that's the case, keep these cups at least 1 meter apart. Estas copas fueron diseñadas para el virus. Y si ese es el tema, manténlas separadas por lo menos 1 metro separadas. Because this magnetical field cannot see the glass of the cup. Este campo magnético no ve la materia de vidrio de la copa. And it's going to get stronger because of the gravitational field. Y se va a agrandar más fuerte debido al campo gravitacional. So the plasma field is going to go outside of the cup, is what I'm saying. Lo que estoy diciendo es que el campo de plasma va a salir de la copa. So the virus is an energy pack. Y como el virus es un paquete de energía, And through its mutations, it has a magnetical and a gravitational field. y por su mutación tiene un campo magnético y un campo gravitacional. So we want to deplete the energy of the virus. Así que nosotros tenemos que agotar la energía del virus. We can also convert the energy from the virus and convert that to food. Podemos también convertir la energía del virus y podemos convertirlo en alimento. And now we know that we can do that within an hour. Y ahora sabemos que podemos hacer esto como en 1 hora. Then we can bring the cups together and create the cups of man. También podemos unir ambas copas, juntarlas y crear la copa del hombre. And so one is magnetical and one is gravitational. Así que una es magnética y la otra es gravitacional. But these two cups create a magnetical field. Pero estas copas crean un campo magnético And then it creates a gravitational field. y luego crea un campo gravitacional. So as we found when we were going for the stairway to heaven,
Cuando encontramos que cuando íbamos a través de la escalera al cielo, the stairway to heaven is magnetical, la escalera al cielo es magnética and the other way is gravitational. y en el otro sentido es gravitacional. But from our point of view, the gravitational is in us. Pero de nuestro punto de vista, la gravitacional está dentro nuestro And in us is our soul. y dentro nuestro está nuestra alma. The stairway to heaven is into your soul. La escalera al cielo es hacia dentro de tu alma. So what you have to understand that there are two matter states. One is physical, one is plasmatic. Así que tienes que entender que hay dos estados de materia, The physical one, y uno the, es plasmático. the physical one, you can touch it and see it. El físico lo puedes tocar y lo puedes ver. Plasmatic one, you can't touch it, you can't see it. Y el plasmático, el estado plasmático, no puedes verlo y no puedes tocarlo. And you know you can sense it, especially when someone says, I love you. Y especialmente lo puedes sentir. Y especialmente cuando alguien te dice que te ama. So whether you keep the energy or the energy goes right through, that is susceptibility. Así que puedes mantener la energía o la energía puede traspasarte. Y a eso lo llamamos susceptibilidad. And, you know, some people think that when you don't see something, that there's nothing there. Alguna gente piensa que si no ve algo, piensa que ahí no hay nada. In the plasma science, nothing is nothing. En la ciencia del plasma, nada es nada. So you look at the picture on the right-hand side, you see the hole in the GANs. Cuando miras a la figura del lado izquierdo, es un agujero en el centro. So inside that hole, there is something. Así que dentro de ese agujero hay algo. Has to be, and something is always something as opposed to being something else. Y tiene que ser. Algo es siempre algo, como opuesto a ser otra cosa. So here is one cup of life, and you can see clearly the GANs makes a ring on the bottom. Aquí tienes una copa de la vida y se ve claramente que los GANs forman un círculo, un anillo en el fondo de la copa. And there's nothing in the center. You can see the glass bottom of the cup. Y a la izquierda ves que no hay nada en el centro. Ves el fondo del vidrio de la copa. Yeah, well, this is a dynamic plasma field that extends 10 meters. Sí, pero esto es un campo de plasma dinámico que se extiende unos 10 metros. So what's your point of view? Are we physical or are we plasmatic? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Somos físicos? ¿Somos plasmáticos? So in the basic teaching here, we've discovered that there's a relationship between the matter states, the nano, GANs, and plasma. Sorry, can you repeat? Sorry. Yeah, in the Plasma science. yeah. Sorry. Thank you. Sorry. No, my mind's going too fast. In the Yes, plasma I know. science, we have the matter state and the nano, GANs, and plasma state. Okay. En la ciencia del plasma tenemos el estado de materia, el segundo estado de materia plasmático, el estado nano y el estado GANs. And we see the relationship, the similar relationship with the earth and its physicality and our emotion, our mental, and our soul state. Y tenemos la misma relación con nuestro planeta Tierra, que es físico, y nuestro estado emocional y mental. So we can go up and down, and these are the skills that we have to learn in the plasma science. Así que podemos ir en estados hacia arriba o en estados hacia abajo, y estas son prácticas que tenemos que aprender. So we have over 3,000 hours of teaching in the archives, so you're welcome to take your time and learn. Y tenemos más de 3.000 horas de enseñanzas, así que en nuestras arcas, así que puedes tomarte un tiempo y aprender. When someone says, can you tell me what plasma is, and they only give you 35 seconds, you tell them plasma is a kind of energy state. Cuando alguien te pide, te
de qué se trata el plasma y te da 30 segundos, puedes decir que el plasma es un tipo de estado de energía. And all of us can go to sleep at night not having to worry about the pandemic. Y todos nosotros podemos irnos a dormir en la noche y no preocuparnos sobre la pandemia. And that is important. Y eso es importante. So we organize the plasma sites so you can see the progression from the various states. Así que organizamos los estados de plasma para que tú puedas ver el progreso en los distintos estados. But there's another state in between, the transfer state. Pero hay otro estado entre medio de cada uno, que es el estado de transferencia de energía. And in this transfer state that we understand, that's heat and electricity. Y en este estado de transferencia de energía podemos ver que es a través de calor y electricidad. Advanced science is involved with nuclear physics. La ciencia avanzada está involucrada con la física nuclear. But you see, we are plasma scientists, so we're involved with plasma physics. Nosotros somos científicos de plasma, así que estamos involucrados con la física del plasma. And we can go higher still into the dynamic plasma physics. Podemos ir a estados mucho más altos a través de la física de plasma dinámica. And we can do this in our homes. Y esto lo podemos hacer en nuestras casas. And we can do this with our neighbors. Podemos hacer esto también con nuestros vecinos. And each level of energy that we jump to, the transfer state is an order of magnitude higher. Y en cada altura, movimiento de estado de energía superior, cada uno es por un orden de magnitud mayor. Okay, so let me just clarify. The difference between the matter states is at least an order of magnitude. Déjame clarificar esto. La diferencia entre los estados de materia es por lo menos en un orden de magnitud. And the amount of energy in a transfer state also increases by an order of magnitude between each state. Y entre medio de cada estado, el estado de transferencia de energía también es un orden de magnitud mayor. So if we start at matter state, go to plasma state, that's 5 orders of magnitude. Así que si queremos ir del estado de materia al estado de plasma, ellos son 5 órdenes de magnitud. But to go from matter state to capital M matter state, the transfer state is 1 order of magnitude. Pero para ir del estado de materia con M minúscula al estado de materia con M mayúscula, es un orden de magnitud. But to go from GAN state to plasma state is 4 orders of magnitude. Pero para ir del estado de GANS al estado de plasma, es 4 órdenes de magnitud. Okay, so the amount of energy and the number of orders of magnitude is not specific. Así que la cantidad de energía y la cantidad de órdenes de magnitud no es específica. It all depends on your plasma positioning. Todo depende de tu posición. Santi, are you on a battery? On a battery. Yeah, are you running out of energy? Okay. We're almost No. finished. We're almost finished. Hang in there, buddy. Yes. Okay, so understand the basic plasma rules. Energy states increase by at least an order of magnitude. Entienda las reglas de plasma. El incremento de los estados de energía se hace a través de por lo menos un orden de magnitud. The higher feeds the lower. El más alto alimenta al más débil. So if you add to the energy, that's natural creation. Si tú agregas a la energía, esa es creación natural. If you subtract from the energy, that's natural decay. Si tú tomas de la energía, eso es decaimiento natural. If you stay at the same level, then you just become like a catalytic converter. You're non-consuming.
Y si te mantienes en el mismo estado, te conviertes en un catalítico o de no consumo. And the transfer rates are higher in the higher states. Y los rangos de transferencia son más elevados en un estado de plasma. So plasma has two characteristics. It can actually absorb the energy from a field. El plasma tiene dos características. Puede absorber campos de plasma, But it also has a barrier of fields. pero también puede ser una barrera de campos. And so this is what we said, you can make a choice. Y esto es lo que dijimos, tú puedes tomar la elección. And the universe is always making choices. Y el universo está siempre haciendo elecciones. So, but it makes its choices based on an ethos. Pero él hace las elecciones a través de un ethos. And the ethos of the universe involves ethics. El ethos del universo involucra a la ética. Ethics involves a relationship between morality, compassion, and courage. Y la ética involucra una relación entre moralidad, compasión y coraje. This is the essence of creation. Y esta es la esencia de la creación. If you have this ethics, you will have the plasma energy. Si tú tienes esta ética, tú tendrás esta energía de plasma. So now you understand the problems on this planet. We are binding our energy. Y ahora entiendes el problema en este planeta porque estamos conteniendo la energía. And you need to bind this energy to be self-serving. Y tú tienes que contener esta energía para autoservirte. But you don't need to do this at the expense of others. Pero no debes hacer esto a expensas de los demás. Yeah, this is the sickness that's on this planet. And the worst part of this sickness is war. Esta es la enfermedad en este planeta y la peor parte de la enfermedad es la guerra. We need to stop this. Tenemos que frenar esto, parar esto. Turn around, leave the gates of hell behind you, look to heaven ahead of you. Date vuelta, deja las puertas del infierno atrás y mira hacia el paraíso. So get the energy flowing. You will still be self-serving. Así que obtiene la energía y déjala fluir. Estarás autosirviéndote también. But when your neighbor is sick, the whole community is sick. Pero cuando tu vecino está enfermo, toda la comunidad está enferma. So understand that the energy is flowing not only through you, but throughout the universe. Entiende entonces que la energía no está solo fluyendo por ti, sino a través de todo el universo. And we all like our music, and we all like our sports teams because it gives us emotional and physical satisfaction. Y a todos nos gusta la música, y a todos nos gustan nuestros equipos de deporte, de fútbol, porque nos dan una satisfacción emocional y una satisfacción física. So these are universal languages on Earth, but are they universal languages in space? Y estos son lenguajes universales en la Tierra, pero son lenguajes universales en el espacio. Same. The universal body enhancement spaceships units will give you the universal language of plasma. Las unidades espaciales universales de mejoramiento del cuerpo nos van a dar la ciencia de plasma. Because now we're talking about the restoration of emotional and physical vitality. Porque ahora estamos viendo la restauración de nuestra vitalidad emocional y física. And that doesn't matter if it's on this planet or it's in space. Y esto no importa si es dentro de este planeta o en el espacio. This is a device for this happy Brazilian couple. Este es un dispositivo para esta feliz pareja brasileña. And someone made this, put Gantz in the hose, and made a hat. Alguien hizo esto y puso Gans dentro de las mangueras e hizo un sombrero. And they did this in their home. E hicieron esto en sus casas.
So we are all plasma scientists. Así que todos somos científicos de plasma. So our little tiny perfect world, which is the red dot in the bottom right-hand corner, that's us. Y ese punto rojo es nuestro pequeño mundo perfecto que somos nosotros. And you can see that the rest of the universe is massive. Y vemos que el resto del universo es masivo. And it was all created through a universal order. Y todo fue creado por un orden universal. And that energy somehow came from the universe to our universe. Y de alguna manera esa energía vino de un universo hacia nuestro universo. And we are with our soul here on earth. Y nosotros estamos con nuestra alma aquí en la tierra. And our soul is linked to the source of the inspiration. Y nuestra alma está vinculada a la fuente de nuestra inspiración. So, is our thinking backwards or is it upside down? O sea, ¿estamos pensando hacia atrás o estamos sobre cabeza? So, which came first, the origin of the universe or the creation of matter? Así que, ¿cuál es que vino antes? ¿La creación del universo o el orden universal de la creación? These questions don't really matter. It's just your point of view. Are you earthbound or are you spacebound? Las preguntas no son tan importantes. O sea, ¿tú sos terrenal o sos perteneciente al espacio? The universe provides the energy. This is some food for your soul. El universo provee la energía y esto es alimento para tu alma. Create your own personal star formation and open up to the universe and yield to its energy. Crea tu formación estelar personal y llama al universo y obtén la energía. Allow this energy to come in and then receive it. Permite a esta energía ingresar y recíbela. So you actually have a choice because you provide the pattern. Realmente tienes una opción porque tú estás creando el patrón. So whatever pattern you produce, you get the energy. Si cualquier patrón que tú crees, tú tienes la energía. So the Keshe Foundation has put this plasma science in the public domain. La Fundación Keshe ha puesto esta ciencia de plasma en el dominio público. Physical and emotional harmony and vitality are essential for us all. Nuestra vitalidad emocional y física y la armonía es vital para nuestras almas. In order to achieve that, we need to sign the World Peace Treaty. Y en orden de obtener esto, tenemos que firmar el Tratado de Paz Mundial. We ask you to sign it physically with a pen and sign it plasmatically with your soul. Te pedimos que la firmes físicamente con una lapicera, pero también te pedimos que la firmes plasmáticamente con tu alma. As you pursue your knowledge, you become a truth seeker. Mientras vas adquiriendo mayor conocimiento, te vas convirtiendo en un buscador de verdad. The question is really, can you make a difference? La pregunta realmente es, ¿tú puedes hacer la diferencia? We're teaching you about the universal dynamic plasma. Te estamos enseñando del plasma dinámico universal. And that is within us. Y eso está dentro nuestro. But that is the universal language throughout the universe. Pero ese es el lenguaje universal a través del universo. That is the reason why the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on earth. Y esa es la razón por la cual la ciencia del plasma tiene que ser entregada en la faz de la Tierra This is para la paz. This is the end of the lesson. This is the end of the first set of basic teachings. Thank you so much for listening. And Sante, thank you so much for a wonderful job of translation. Este es el fin de la lección y gracias por escucharnos a todos. Y Alex me da las gracias por la traducción.
So I thank you for delivering this knowledge to us, Alex. Le doy las gracias a Alex por entregarnos todo este conocimiento. So I think that we are going to ask for some questions. I'm here. Bueno, la clase ha terminado y si alguien quiere hacer alguna pregunta, si Liliana, John, Víctor, digan ustedes. Primero que nada, daros las gracias. Thank you, Alex, y tú y a ti, Santiago. Víctor, tiene levantadas las manos Carmen, por Sí, ahí. hay dos manos levantadas. Ok, Está a ver, participando. Carmen, adelante. Adelante, Carmen. He cerrado el micrófono, Liliana, antes porque hacía mucho ruido. Sí, Carmen, Sí. Adelante, Carmen. Bueno, pues, mientras te conectas, Carmen, damos paso a Ricardo. bueno, Ricardo, Adelante. mira Ricardo. ¿Cómo anda Ricardo? Bien. Hi, Alex. Gracias, muchachos. This week came a question, and it's about the gradient or magnitude order. Amino acid, how much magnitude order have in comparison with just a piece of copper, material copper? And what happens if I use copper amino acid in a plate of copper for, does the copper will have the link to my body, to myself, or what will happen if I put 2 drops of amino acid into one plate, nano-coated or just plate of copper, and what is made, how it's gonna feel? And just that one is my doubt. Thank you. ¿Puede Okay, so that's a traducir en español? Le estoy preguntando a Alex, que nos salió una pregunta que decir, ¿qué pasa si ponemos aminoácidos? Los aminoácidos son de un orden superior de magnitud. Entonces, si hacemos, por ejemplo, y yo lo pensé para una hernia, las hernias son un poquito complicadas, entonces si le pongo 2 gotitas de aminoácidos de cobre a una placa de cobre, entonces, y esa me la pongo yo en una hernia, tendrá un efecto más rápido, más, ¿qué haría? Esa es lo que le estoy preguntando yo a él, porque me salió esa duda. Gracias, Santi. Ando aquí al 120 y un poquito más. Sí, sí, So that's an excellent question, because we have 2 cups of life and there's a reason for it. So the relationship between the two is one is emotional and one is physical. ahí tenemos dos copas. Bueno, sigue tú. Dice que tenemos dos copas de, gracias, dos copas de la vida. Una está hecha para lo emocional y la otra está hecha para lo físico. So the reason for that is because, as you understand, the difference between emotional reactions, which are non-physical, and physical reactions, let's say like playing sport or hammering a nail. Those are physical actions and they're different. Tenemos dos para que nosotros nos demos cuenta de lo que son las reacciones físicas y las reacciones emocionales, porque no es lo mismo tener una reacción emocional por ejemplo, golpearte con un martillo y es una reacción física. So the relationship of the two is that the emotional is of a higher energy state. Y la emoción siempre va a estar en un nivel más alto de energía, en un estado de energía más alto. So the first question, is it an order of magnitude? Yes, it is. How many order of magnitudes more? It depends on the person or the environment. Y como la pregunta fue acerca del orden de magnitud, eso depende del medio ambiente o de la persona. Okay, so the physical is of a lower energy state.
Lo físico es de un orden, de un estado de un orden más bajo, porque es un estado diferente. So the reason it's of a lower energy state is because it manifests from plasma to physical state. La razón por la que se manifiesta de un estado de energía más bajo es porque se manifiesta del plasma al... Excuse me, did you say it manifests from the plasma to the material state? To the physical state, yes. Se manifiesta del plasma al estado físico. So that step down in energy state is a reduction in energy. Esa manifestación es una reducción de energía. So if we're trying to deal with the emotional level, we want to deal with cup number 1 because it's of a higher energy state. Vamos a la copa 1. La copa 1 es de un nivel, es emocional y por lo tanto es de un nivel más alto de energía. So when we're dealing with the physical state, we want to do cup number 2 because it is in a lower energy. Y la copa 2 es más baja la energía y es la que se usa para más baja energía. So if you understand that the higher energy feeds the lower energy, Si entendemos que el que es más fuerte en energía va a alimentar al que es más bajo en energía. so you don't want to drink the lower energy. Tú no vas a querer tomar la energía baja, Because that'll take energy away from your emotional level. porque esto va a tomar energía de tu nivel emocional. So you want to supplement your energy. So that's why you drink cup number 1. Tú tú quieres suplementar tu energía, por eso es de que tomas de la copa 1. So whether it's cup number 1 or whether it's cup number 2, the amino acid is the connector to the energy. Y lo que sea que tengas, la copa 1 o la copa 2, you say the link is the amino acid, right? Correct. Yes. Lo que te conecta con las copas son los aminoácidos. So your second question is to take a couple of drops and add that to the cup number 2 plasma water. Yes, No. that is the link. Okay, yeah, but in a plate of copper, just in a nano copper plate, what's happening? What's the influence to my body if I add just 2 drops of amino acid to a plate of nano coated? Well, you copper. use the nano-coated copper to produce the GANs, and then you use the GANs to produce the amino acid. Yes. So I don't know what you're trying to do. Okay. Okay. I'm gonna try to explain. I don't know the name. ¿Cómo se dice hernia? Hernia cuando levantas algo pesado, Santi? He has a problem when he lifts a big load. He has a muscular problem in his stomach. Okay. I don't know the word in English, but I don't Okay, know but that. what's that got to do with the nano-coated copper plate? yeah. Why? Okay, because somebody, some doctor. This is not a medical and none of that. That's why I don't wanna deep too much. But used with the American scent, used with an American scent, it is made of copper. Into the place where is the wound. Oh my God. It heals itself. So I thought what happened when we add amino acid to the materials. That's specifically the question. Maybe happened Okay. nothing. Let's put it this way. No. The thing is you're driving a horse and carriage, right?
Again? You're driving a horse and carriage. Yes. So I introduced the Model T Ford, and you have a crank at the front to start it. Uh-huh. So when you look at your car, do you have a crank handle at the front? No. No, but you have a starter motor. Yes. So Está the diciendo que- Model T Ford did not have a starter motor, it had a crank handle. You had Okay. to manually turn the crank handle. You didn't have a starter motor. Okay. En So el what I'm modelo saying, T, Alex, let me explain. El modelo T tenía una palanca que vos tenías que darle manija. La manija para arrancar el Forte no tenía arranque eléctrico. Okay. I got it. Gracias. so the GANS is of a higher energy state than the nanoplate. Okay. So if you apply a GANS patch or a paint pen or something like that, you're dealing with higher energy. So why are you trying to Just put the plate. No, why are you turning the crank handle on the Model T Ford faster? Forget the Model T Ford. Drive the car that you're driving. You have GANS, you have plasma water. What do you need? You got everything you need. Okay, I got it. No. Thank you. Does Yes, that I make got it. sense? Yes. That way it makes sense. Yes. Okay, lo que me está diciendo es de que para qué quiero ponerle aminoácidos a la placa de cobre, porque si tengo los GAN, si tengo los patches, tengo el plasma líquido, no tiene caso, no le ve sentido que le agregue el aminoácido a la placa de cobre. So let me Cuando explain pueda. something to you. So, one of the resistances to the new plasma science is because people cannot measure and control things. Dice que, Translate. okay, adelante, Santi. Yeah, Uno de los please, problemas- Santi, No. translate, please. Yes. Uno de los problemas de la ciencia de plasma es que no se pueden lograr mediciones. Okay, so you can make the GANS in your own home, and you can make it for a few dollars. O sea que tú puedes hacer tu GANS en tu propia casa, vivienda, y lo puedes hacer por unos pocos dólares. And you have a universal right to look after yourself. Y tienes un derecho universal de digamos, ocuparte de ti. Okay, so, you just need to know you don't put the right shoe on the left foot, okay? You need to have some knowledge. Tú no pones tu zapato derecho en tu pie izquierdo. Tú tienes que Yeah. tener un cierto conocimiento. De las cosas. Mhm. Okay, so basic knowledge, okay? You need to have basic knowledge. O sea que tienes que saber un conocimiento básico, digamos, de las cosas. If you go to the beach, do you really have to tell your children, don't eat the sand? Cuando tú vas a la playa, no necesitas decirle a tus niños que no coman. They can play with the sand, they can make sand castles, but do you have to tell them, don't eat the sand, I'll give you ice cream later? Yeah. No. Puedes jugar con castillos en la arena, pero no van a comer la arena, sino que tú vas a darles un alimento más tarde. I'm not trying to be ridiculous. What I'm trying to say to you is that the rules of the game have changed now because you have an opportunity to make these choices. No voy a hacer Quiero ser ridículo. no voy a hacer No quiere- ridículo aquí, sino que lo que voy a hacer es que ahora tienes unas formas de tener y tomar elecciones más en forma de abanico. See, you need to be able to make this choice, and I'll tell you why. Because there are a lot of people who don't want to make the choice. Tú tienes posibilidad de hacer más elecciones ahora, porque también hay gente que no quiere hacer elecciones. Because the rule of gaining knowledge is to gain responsibility. Porque la regla de adquirir más conocimiento es adquirir más responsabilidad.
See, I don't know everything, but what I know, I have to have a responsibility to teach in the best way that I know. No lo sé todo, pero en la forma que aprendo, tengo que tener la responsabilidad de poder enseñarlo de la forma que lo entiendo. And you know, if I don't teach properly, you're going to find out the truth. Si yo no, if you teach If I don't- properly, If I don't teach properly, okay. then you're going to find out the truth. You're going to say, "Oh, you know, Alex, you're not teaching right." Si yo no enseño de forma adecuada, ustedes se van a dar cuenta enseguida. Van a decir que no estoy enseñando de forma adecuada. So what Mr. Kesh has done, he's put this advanced science into the public domain. Me ha hecho el señor Keshe, Mr. Keshe, ha puesto estas enseñanzas en el dominio público. So now here's the magic. You bring peace and harmony, physical and emotional harmony into your house. Y aquí está el secreto. Tú generas vitalidad, armonía y vitalidad física y emocional dentro de tu vivienda. Into your house, right? So that's the point. Así que ese es el punto, dentro de tu casa. Now your neighbor brings in a Magrav unit and brings physical and emotional harmony in their house. Y ahora el vecino también trae un magrava hacia su vivienda, entonces él genera y logra vitalidad y armonía física y emocional en su casa. That's the second point. Ese es el segundo punto. These 2 points connect. Estos dos puntos se conectan. Okay, so now that's the point. When someone in your neighborhood is not well, the whole neighborhood is not well. Y ese es el segundo punto. Cuando alguien también en tu comunidad no está bien, la comunidad tampoco está bien. Imagine how fast we can make life on this planet absolutely beautiful. Imagínate cuán rápido podemos tener la vida en este planeta de una forma maravillosa y bella. That's why they're called the cups of life. Thank you. Es por eso que se llaman las copas de la vida. Thank you, Alex. Thank you very much. Thank you for your question. Great question. Gracias. Thank you, Alex. Hay 3 manos levantadas. ¿Quiere que las pase? Y vamos por orden. Vale. Rosy, adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Gracias por esta información tan valiosa. Yo realmente soy algo nueva en esto. Se me dificulta aún algunos conceptos, pero quisiera una pregunta. Te dejo que traduzcas. Sí, puede ser concreta, así hablamos tiempo y bueno, energía. entonces, escuchándolo a él sobre que la copa 1 es la copa emocional, que es la que tiene más energía. En el caso específico mío, que es la única que he hecho, yo puedo suponer que cuando yo consumo el agua plasmática de la copa 1, como es más energética y me va a sanar la parte emocional, puedo suponer, según la información que él tiene, de que esa parte de sanación emocional va a mejorar mi parte física, aunque no la haya hecho la copa 2. Es mi pregunta específica en cuanto a esa parte. Y la segunda pregunta sería, experimentando, dejé el GANS, no lo empaqué rápido, el GANS que produje la copa 1, y resulta que se compactó como caliza. Mi pregunta es, ¿aún conserva sus propiedades? Porque aunque la coloqué en agua, no siguió siendo caliza, no volvió al plasma. Entonces quisiera saber qué pasó allí o cuál fue el cambio, ¿no? O sea, me quedé con ese duda. Perdón, no te entendí la palabra caliza, ¿cómo es? A ver, ¿tú conoces la caliza, la roca, la cal? ¿La piedra caliza? La piedra caliza. Entonces, cuando yo saqué el GANS no lo empaqué rápido y se volvió así como piedra caliza.
y a pesar de que le agregué en el agua cuando regresé, porque me tocó salir de urgencia, cuando regresé ya no volvió a ser GANS, o sea, no volvió a tener la textura del GANS. Entonces yo quiero saber si tiene las mismas propiedades o no. ¿Pero se quedó sin agua? Sí, o sea, lo saqué, lo iba a empacar y me tocó salir rápido porque tenía que ir a dejar algo y me llamaron de urgencia. Entonces dije, yo lo dejo aquí tapado, ahora que venga lo empaco. Cuando vine, él ya estaba seco. Entonces, no volví a tener. Voy a hacer la primera pregunta primero, pero la segunda no queda clara. Los GANs pueden estar secos también, si no pierden las propiedades, pero son dos estados distintos, ¿no? Uno es líquido a nivel de materia, ¿no? Si tiene agua. No, pero yo le eché agua posteriormente de que vine, no volvió a tener su mismo estado, siguió siendo caliente. Sí, ahí, Santi, déjame explicarle. Cuando se te seca el GANS, volverlo a hidratar es muy difícil. Te es más fácil hacer nuevo GANS. Ahí está. Porque así en forma sólida se usa para otras cosas. ¿Pero pierde las propiedades o lo puedo utilizar de pronto de abono, por así decirlo? Sí, el abono es una picardía que lo use para abono. Para abono usa el agua. Claro. Sí, sí. Claro. Pero el día de mañana lo vas a usar para otra cosa. No tires absolutamente nada. No tires nada. Yo pienso, John, que ella puede ponerle agua a ese GANS. No, pero normalmente es más fácil hidratarlo primero con alcohol. Hay un método, pero nunca se nos fue explicado. Eso se ha logrado, pero no es fácil. Es más fácil hacer GANS nuevo. Ok. Yo quería decirle que, a ver, corregime, John, si tú le agregas agua a esos GANS empastados tipo roca, el agua va a recibir la energía de esos GANS, o sea que ella podría estar. Claro, eso agua. Sí. Claro. Ok, Alex, Rosie asks the following. She has made the 1 cup only, not the 2nd cup. She's asking if the energy of the liquid plasma drink from the emotional cup, number 1, is protecting her as well for the physical problem of the virus. Problem with the what? I didn't hear the last word. Virus. Yes, virus. Absolutely. Only with 1 cup? Yeah, because it's stronger. Right. Hello. Yes. Yes. Ok. Sí, dice que sí, que te protege igual porque es la más fuerte, ¿no? Ok, muchas gracias. Okay, but but the virus is mutating. Ok, pero el virus, ojo porque el virus está mutando, ¿no? So the virus is also causing hardness of the organs. Y el virus está también causando endurecimiento de los órganos. Okay, so that is physical. Y eso es físico. Vas a proteger tu estado emocional. Yeah, so that's why we do both. So por eso que hacemos las dos. Yo creo que tendrías que hacer las dos. So we spray the whole body with cup number 1 because that restores the emotional. O sea que rociamos el cuerpo completo con la copa 1 porque eso es emocional. And then below the lung, down to the feet, we spray cup 2 as well, and that's physical. Del pulmón, del diafragma pulmonar hacia abajo, rociamos con la copa 2, porque todo eso es físico y son los tejidos blandos rojos de la física. So what I like to do is I keep both. I keep the water for both. And when I come from, let's say, grocery shopping, I spray everything with cup number 2. Okay. Lo que hago es mantener las dos y salgo protegido con las dos. Pero cuando vuelvo, por ejemplo, del supermercado, rocío todo con la copa 2. So todo lo que entra a mi casa. So that's my hands, my shoes,
my clothes, my The baggage. groceries. Yeah. Yes. Rocío mis manos, mis pies, mis zapatos y todo lo que traigo de fuera, inclusive la bolsa del supermercado. I spray it before going out. Alex, Yep. What I would insist, and I always tell them, don't consume cup 2. Oh, I said that. Two I is said not- that to. You've told them, yeah. I fine. told Monsieur, the first gentleman. Yes. Good. No consumir, no beber, La and copa dos. inhalate as well. Y no inhalar, digamos, o respirar de la copa 2, solo de la 1. So every night before I go to bed, I spray with cup number 1, and make sure at least my head and my chest. O sea que cada vez que me voy a dormir en la noche, todos los días, rocío por lo menos mis pulmones, mi pecho y mi cabeza con la copa. And then cup number 2 from my chest down to my feet. Y luego la copa 2 de los pulmones para abajo, hasta los pies. And this whole process takes about 2 seconds. Todo este proceso me lleva aproximadamente 2 segundos. You're And very then- quick. Oh yeah, boom, boom, because it's energy, okay? It's like lightning. So, the Es same, como, yeah, como la energía, es como los rayos, los relámpagos. and so in the morning, the first thing I do is the same process. I spray my head and my chest with cup number 1, and then the rest of me I spray with cup number 2, and I take 2 seconds. En la mañana cuando me levanto hago el mismo procedimiento. Me rocío con la copa 1 en la cabeza y los pulmones y con la copa 2 en los pulmones hacia abajo. Y me lleva 2 segundos más. So I park my shoes at the front door, and I just spray my shoes, especially the soles, with cup number 2. Y dejo mis zapatos en la puerta de casa y los rocío con la copa número 2 hasta las suelas. And depending on how many people I meet or how much stress I have in my life, I'm spraying all day long, and it takes 2 seconds. Y depende de la cantidad de gente con la cual yo me junto. También rocío varias veces durante el día y eso me lleva a otros 2 segundos. So if you understand, the higher feeds the weaker. So you understand that a spray is weaker than the whole cup. Si tú entiendes que lo que significa que el mayor alimenta al menor, el rociado es un campo más bajo. So what you're doing is you're drawing the energy out to the spray. Así que estás llevando la energía hacia abajo a través de un rociado. Okay, so this is why we say you deplete the energy, especially emotionally, you deplete the energy from the virus. Por eso decimos que estás agotando la energía del virus. But with cup number 2, it's a slightly different reaction. You actually are converting the energy, so something is always something. Y con la copa 2 hay algo diferente, estás convirtiendo la energía, por eso algo es siempre algo. So what we're talking about is something that is more dense. So what is more dense than amino acid? Por eso es algo más denso. ¿Qué hay más denso que el aminoácido? So protein is more dense than amino acid. Así que la proteína es más denso que el aminoácido. So we're trying to convert that energy for the protein into food. Así que queremos convertir esa energía de proteína en alimento. The result is the same. If you drop the baggage, then you don't have to waste the energy to carry the baggage. El concepto es el mismo. Si dejas el package, la carga, ¿no?
No. If you don't have the baggage, you don't have to spend the energy to carry the baggage. Aunque si no tienes la carga del equipaje, no cargas con esa carga, ¿no? So that's one way you have more energy because now you're not wasting energy. De esa manera tienes más energía porque no estás gastando energía. And one of the worst ways of wasting energy is through our emotion. Y una de las formas más fáciles de gastar energía es a través de nuestra emoción. And we'll talk a lot about that in the next, in the intermediate classes, okay? Because some of us leak very badly. Y hablaremos más en detalle en las clases intermedias, porque muchos tenemos pérdidas de energía a través de nuestro equipaje. But if we have physical and emotional vitality, then the energy is flowing in our body. Pero si tenemos vitalidad emocional y física, tenemos esa carga en nuestro cuerpo. So now if you understand that every minute, every second, every split second, you are giving and taking energy from the universe. Y ahora entendemos que en cada segundo estamos tomando y entregando energía del universo. So if you can see this energy in motion, and you can see how that it is life-giving, Puedes ver esta energía en movimiento. Esta es una energía de vida. then you can see how you will have peace and harmony in your life. De esta manera puedes ver cómo tienes paz en tu vida. You got to remember something, that when you have a hurt, say you cut yourself or you break a bone, that Yeah. causes a pain in an area. Tienes que ver esto de esta manera. Si tú tienes una herida, te quiebras un hueso, hay un dolor. But if you get depressed, that affects your entire physiology, your entire body, your emotional and physical stability. Pero si estás depresivo, eso perjudica a todo tu cuerpo entero, emocional y físicamente. So as you deplete the energy that is trying to rob you of energy, then you end up with having more energy, and that's what you want. Sorry, When you that have didn't hurt. an energy pack like a virus who is robbing you of energy, Okay. Si then when tienes you un deplete paquete de that energía, energy, go ahead. si tienes por ejemplo, como un virus que te está chupando la energía, cuando te logras liberar de eso, yes. Yeah, so you need to stop the robbing of energy, and you need to start the acceptance of the energy from the universe. Tienes que parar de que te roben energía y tienes que empezar a absorber energía del universo. I have been dealing with, shall we say, in the health business for a long time. And the thing that frustrates me is that people want something to help them with their problem. He estado lidiando en la salud mucho tiempo y lo que he visto es que la gente quiere que lo ayuden en su problema. So whatever they get, they view it as a therapy. Y cualquier cosa que obtengan lo ven como una terapia. Life is not a therapy. La vida no es una terapia. So you have a right to look after yourself. That's a universal right. Tú tienes el derecho de cuidar de ti. Ese es un derecho universal. And looking after yourself is a full-time job. Y ocuparte de ti mismo es un trabajo de tiempo completo. And if you can afford to spray yourself in the morning for a couple of seconds and then spray yourself at night for a couple of seconds, you will see a huge difference in your life. Si puedes permitirte rociarte en la mañana y en la noche por unos segundos, vas a ver un cambio muy interesante.
And if any of you have been following the Brazilian teachings, where they put a reactor, 3 reactors in a star formation around their little city, Y si has visto, digamos, equipo brasilero, el cual han puesto unos reactores en una formación estelar alrededor de la ciudad, you find that the people inside that reactor have more peace within themselves. y se ha visto que las personas que están dentro de la zona del reactor tienen una paz increíble. This is a fact, okay? Every one of us can try it and see the difference. Many of us have already. So if you haven't done that, try it. You will be your own witness. Y esto es un hecho. Muchas de las cosas que se han hecho se están viendo y puedes hacerlo tú mismo y corroborarlo. So this is how we're talking about the peace dome. Y es por eso que estamos hablando de el domo de la paz, So de esta manera. especially on Sundays, twice on Sundays. Oh, actually, Liliana, you run the classes, right? Yes. Yeah, so you know what I'm talking about. Okay, well, when you spray the environment, okay, you're doing the same thing. Instead of just doing it to yourself, you're now doing it to the entire environment, and all of these plasmas connect. Cuando tú estás en los domingos rociando, que Liliana es la jefa en esto, dice Alex, estás también conectando esos plasmas porque lo estás haciendo rociando el medio ambiente. Now, your attitude affects the energy. Tu actitud afecta la energía. Right? So if you have a good attitude, you add to the energy, you create more energy. Así que si tu actitud es buena, tú agregas a la energía y estás creando más energía. But if you have a bad attitude, say, well, you know, I'll spray it, but, you know, I don't believe it, you're minusing the energy. Pero si tú estás con una mala actitud y dices, bueno, lo hago igual, pero no creo en esto, estás como restando energía. So you become part of the whole process. It's just a natural thing. There's no big deal. Así que tú eres parte del proceso natural, no hay otra cosa. So my point is this is not a therapy. This is a way of life. Mi punto de vista es que esto no es una terapia, sino que es una forma de vida. And, you know, life, being a good person is not just one day a week, okay, going to church. It's every minute of every hour of every day. Y el ser una buena persona no es una cuestión de un momento, sino que es cada minuto, cada segundo. No es como ir a misa o a la iglesia una vez a la semana. And so today we discussed the future of plasma, because in all of these different fields of interest, whether it's health or whether it's communication or peace on earth, it affects everything, because that's the energy of the universe. Y por eso discutimos hoy el futuro del plasma, porque está vinculado a cada cosa que hacemos en la energía, en la salud y en todo lo que hacemos, porque eso afecta toda la energía. So the whole purpose of these classes is to make everybody aware of the capabilities that we have, because we are already plasma. El propósito de esta clase es hacernos dar cuenta de todo lo que podemos hacer, porque nosotros somos seres de plasma. And you say, well, how do I know that? Y puedes preguntar, ¿y cómo es que sé eso? Because you were born. Porque tú has nacido. Thank you for your question. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Gracias. Adelante, Carmen, por ahí Carmen se quedó con su pregunta. Está Yani y Alessandra. Pero estaba antes Carmen, Víctor. Sí, pero no ha hablado. Le he pasado y no. ¿No habló, Carmen? Bueno. Adelante, No hablar. activa tu micro, por favor. Ya la activo. Mi duda es,
me surgió una duda, porque cuando se habla, ¿qué es más fuerte, el bicho o el plasma? El plasma. No, perdón. Puede que sea un error de interpretación mía. Cuando se habla de que el más fuerte alimenta al más débil, me quedé pensando, ¿cómo es eso? Y nosotros usamos el plasma líquido de las copas para rociarnos, que es un campo menor que el virus. Así el virus se agota su energía entregándole al campo más débil, que es el plasma O líquido. sea, que el que alimenta es agotar. Claro. Por eso Claro. puede que sea una interpretación mal Sí. interpretada. Agotar quiere decir que él está entregando porque es más fuerte. Y en el proceso de... Por eso entonces no deberíamos decir alimenta, sino agota al más débil. No, No, agota el más fuerte, se agota porque alimenta al más débil. el más fuerte siempre da al más débil. Claro. Y la idea es no matar el bicho, sino reducirle la energía para que no te moleste. No matamos a nadie. No lo comemos ¿Está luego. bien? Sí. Eso lo hacen nuestras células. Claro, no somos nosotros. Esa era mi duda. ¿Cómo decir, si alimentas, das de comer? ¿Ya? ¿Ok? ¿No tienes claro, Carmen? ¿No? ¿Está claro, Carmen? Sí, más Okay. o menos. Sí. Gianni, Alex, we have respond to Carmen a question. Well, this is very good, okay? Because that's the whole purpose of these classes is so that we all become, you know, teachers. We are on our way. Yes, you are doing a great job. Yeah. Gianni? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gianni, ¿cómo estás? Aquí en el Oasis, creando cosas. Qué lindo. Tengo una pregunta para Alex. Hi, Gianni. Hi. Thank you very much, Alex. ¿Puedes hacerlo en español y luego en inglés? Sí, voy a hablar en español. Y después en inglés. Sí. Bueno, no. Si puedes traducir mucho mejor. Yo comprendo el inglés, pero puedo exprimirme solo en rumano y español por el momento. Está bien, dale. Y la pregunta para Alex es, vino de mucha gente, ¿cómo podemos utilizar el gas del sal de una copa y de la segunda copa? Y gracias. Gas de sal. How can we use the salt guns from cup number 1 and cup number 2? And this question comes from various people. Johnny told us. So I don't have a lot of experience with that, me personally. No tengo mucha experiencia con eso personalmente. However, you know, salt is something that is natural on this planet, and the way we get it into our homes is it is mined by a company, right? La sal es de este planeta, hay mucha cantidad y la traemos a nuestra casa de algunas empresas y compañías. So when we look at the chemical composition, the two fundamental is sodium and chloride. Cuando la vemos en sus compuestos químicos, son sodio y cloro. So that is the physical element. Ese es el elemento físico. But the salt comes from different places. Pero la sal proviene de lugares diferentes. So the energy level in these different places is represented in the salt. Así que los niveles diferentes de energía están representados en la sal. So the energy level in the salt in cup number 1 is different from the energy level from the salt from cup number 2. Así que el nivel de energía de la sal es distinto en la copa 1 que en la copa 2. But because this salt is made in a plasma condition,
it is much, it's much stronger. Pero como esta sal está producida a través de las condiciones plasmáticas, es mucho mejor. So, you know, it's a very pure salt, Es una sal muy pura, but it also carries more plasma energy. pero también tiene mayor energía plasmática. So if we understand that one of the purposes of eating food is to transfer energy into our body, Una de las cosas que hacemos cuando ingerimos alimentos es transferir energía dentro de nuestro cuerpo. and so we understand that the whole process with the salt is to produce GANs. Y el propósito de la sal es producir GANs. Right? So whether you take the salt crystal or whether you take the salt plasma water, you don't have to add a lot because it's already carrying a high energy field. Y si la usas en forma de cristal o la usas en forma de sal de plasma, lleva la energía dentro. So we talked about this yesterday. See what happens is that let's take a basic example just to discuss. You take plasma Veamos un water. ejemplo. You take plasma water with GANs, and you transfer the energy from the GANs to the water. Tomas agua de GANs y transfieres la energía de los GANs al agua. Then you take the water and separate it from the GANs. Luego tomas el agua y la separas de los GANs. So that water now is carrying the energy from the GANs. Esa agua está llevando la energía de los GANs. But that water is exchanging with the environment. Y esa agua está intercambiando energía con el medio ambiente. So it is actually, over time, it's not as strong as it would be if it had GANs in there. Y no tiene tanta fuerza como si tuviera GANs ahí adentro. Okay, so we understand now that there's a difference between the water with the GANs and the water without the GANs, okay? O sea que ahora vemos que hay una diferencia en el agua con GANs o sin GANs. But we clean the water from the salt water for drinking. Pero limpiamos el agua del agua salada para poder beberla. So we're basically making the salt water sweet water. Así que básicamente estamos haciendo el agua salada, la estamos llevando a agua dulce. So in that process, we stopped the building of the energy. En ese proceso frenamos la construcción de la energía. So to continue building the energy, after you wash the water, you could add a drop of the salt water. Para seguir construyendo la energía, podemos agregar a esa agua dulce una pizca de sal. So the same thing would happen with your salt. So that is directly answering your question. Eso pasa directamente con la sal. Así que eso responde directamente a la pregunta. But there is another factor I just want to bring up, and that is that you need to get used to the plasma water. Hay otro factor que quiero agregar acá, que ustedes tienen que familiarizarse con el agua de GANs. Because one of the biggest complaints I get from people is that they feel better. Porque lo que más me llega de las personas es que se sienten mucho mejor. And I know that sounds stupid, but that's what they tell me. They say, well, I don't notice any difference, but I have a little more energy. Entonces la gente dice, bueno, no sé si hay mucha diferencia, pero me siento con un poco más de energía. It's just like the guy says to me, oh, I'm in perfect health. I just have a little bit of diabetes. Es como uno que dice, tengo una salud perfecta, pero solo tengo un poquito de diabetes. We have been conditioned to accept the aches and pains as we get older.
sido coercionados para soportar algo de dolor mientras nos volvemos viejos. So one of the things that I've noticed over the years is that certain things that bothered me years ago, they're gone. Una de las cosas que he visto es que algunas de las cosas que me molestaban años atrás se han ido. And I completely forgot about it because I was living with it. Y me he olvidado de ellas porque estuve viviendo con ellas. So my own personal testimonial, I was spraying cup number 2, and I developed in certain parts a rash on my skin. What? A rash on the skin. You know, redness, you get a redness on your skin, it's a rash. Oh, yes, yes. Una de las cosas que he visto en estos años por rociarme la copa 2 es que la piel se me ha vuelto un poco más rojiza. And what I used to do in the past is I would go to the pharmacy and get some kind of ointment for my skin. En el pasado yo iba a la farmacia y procuraba cierto aceite para la piel. But now I know that the rash was because there was something that was not welcome in my body and it had to come out. Lo que he visto es que ese enrojizamiento era algo que tenía que salir de mi cuerpo. So this, whatever needed to come out, wanted to come out through the skin. Así que lo que tenía que salir, salió a través de mi piel. So once I became aware of that, then I could see that some days I would have a rash that maybe would last 3-4 days, and others, you know, might only last overnight. Lo que me he dado cuenta es que a veces eso sucedía por 2 o 3 días y a veces es solamente un día. And then I had to think, why am I getting so many rashes? Entonces me puse a pensar por qué tenía tantas veces estado de la piel rojiza. And then I thought about some of the jobs that I did in the past, and what of that had to do with decontaminating oil areas. Y eso me di cuenta que tenía que ver con ciertos trabajos que he hecho en el pasado y que tenía que ver con descontaminación de aceites. And I didn't realize how much of this toxicity I took in my body. Y no me di cuenta de cuánta toxicidad había llevado hacia mi cuerpo. So now I was aware, so I just had to be patient to let the toxin go through the skin and leave. Y ahora que me había dado cuenta, tenía que ser paciente para permitir a esa toxicidad salir de mi cuerpo y dejarlo. So once it leaves, it's gone. Una vez que se fue, se fue. And so then as a result, because it was gone, I don't have to carry that baggage anymore. So I ended up having automatically more energy. Y una vez que se fue, ya no tenía que cargar con eso nunca más. Entonces, al irse, empecé a obtener más energía. So for some people, this can be very ungraceful. Para ciertas personas, esto puede ser un poco desagradable. And in Canada here, the estimate is that 85% of the senior citizens are over-medicated. Y aquí en Canadá, lo que sucede es que el 85% de la gente está sobremedicada. So we're not just saying medicated, we're talking over-medicated. Sobremedicada, estamos diciendo. So, oh, what do you have? Oh, you know, I have a little diabetes. Okay, we give you this. I have a little bit of arthritis. Okay, I give you that. Oh, I have a little, I can't sleep at night. Then they give you another. So next thing, now you're having a cocktail of drugs. Por cualquier cosa te medican, o sea, si tengo una diabetes te dan esto, si no puedo dormir te dan otra pastilla. Entonces lo que pasa es que te dan un montón de drogas y están así, la gente está así. So ideally, I would like to do what you do
and to add a little salt to the water to make the connection, right? The salt is the connection, the amino acid is the connection, right? Así que lo único que tienes que hacer es agregar un poquito de sal al agua, y porque es la conexión, es lo mismo que los aminoácidos que son la conexión. So someone who is not used to it is not necessarily going to be very happy. Y algo que no es necesario, mucha gente dirá que no se va a sentir muy feliz con esto. So let me give you a prime example. I had one guy who had a severe back problem. Vamos a poner un ejemplo, tenemos una persona que tiene un dolor de espalda severo, But he was young. pero era joven. And so I gave him some water and I just said, just drink a little bit. Le di un agua y le dije que absorbiera solo un poquito. But, you know, he says, water is just water and he's young. So he said, thanks for your warning, Alex, but I'll drink water the way I normally drink water. Entonces, como era joven, dijo, gracias por tu aviso, pero voy a seguir tomando agua como lo sigo haciendo. So he drank half a cup of water and he had a pounding headache all day. Y entonces tomó mucha agua, mucha cantidad, entonces tuvo un dolor de cabeza durante todo el día. And he wouldn't talk to me for 3 months. Así que no me volvió a hablar por 3 meses. It took me a long time to explain to him what he did, but you see, the thing is, he never told me his problem. Me tomó mucho tiempo en explicarle qué es lo que había sucedido, pero él no me explicó a mí el problema. Morphine is a painkiller. La morfina es un alivia el dolor. And he took the maximum legal dose. Y él tomó la dosis legal máxima. The maximum legal dose was 1 order of magnitude higher than the average person. Esa dosis fue un orden de magnitud mayor a lo que es una persona normal. And he never told me that. Y nunca me lo dijo. If he'd have told me that, I would have given him water drop at a time. Si me hubiera dicho eso, le hubiera dado una gota de agua cada vez. Okay, so you have to take these things into consideration. You have to understand that the plasma energy is many orders of magnitude stronger. Tiene que tener estas cosas en consideración. La energía de plasma es varios órdenes de magnitud mayor. And so whenever you're interacting with this, you have to understand, are you adding or are you depleting energy? Tienes que tener en cuenta esto. ¿Estás agregando o estás tomando, aliviando la energía? Botando la energía. So this is the reason I'm going into this long answer for your short question, because we have to be skillful in how we use this technology. Y por eso que me explayo por un tiempo prolongado en esta respuesta, porque tenemos que lograr mejores destrezas con esta tecnología y habilidades. And see, the big problem with the plasma is that it responds to the ethos of the universe. El gran problema con el plasma es que responde a hitos del universo. So this gentleman I was telling you about with the back problem, he's now one of my best friends. Y ahora este muchacho que les hablé del dolor de espalda, ahora es uno de mis mejores amigos. Okay, so I slowly pointed out to him why he had this severe reaction. Entonces le indiqué por qué ha tenido esa reacción severa. And you've all seen the video of the gentleman in China who had Alzheimer's and was in a wheelchair. Y todos han visto el video de esa persona en China que ha estado en una silla de ruedas con Alzheimer. It took about 8 weeks to get over the Alzheimer's. Le llevó 8 semanas superar el Alzheimer.
but it took another 8 weeks to get over the drugs. Y le tomó otras 8 semanas sobreponerse a las drogas. Okay, so we don't have, you can't give a straightforward answer, you know, a universal answer to everybody. So that's why this teaching is teaching how the energy flows, and then you have a right to look after your own health. No hay una respuesta universal para todo, sino que hay que ver cómo es que fluye la energía de un lado para otro. How am I doing, Gianni? Did I answer your question or? Gianni, ¿he respondido a tu pregunta o no? Yes, Alex, y thank you. Gracias, Alex. Y quiero hacer un testimonio. Hemos utilizado el sal del Gans. Le llamo el sal del Gans, lo que sale de una copa de una vida. Tengo debajo una cosa donde el sal que sale lo utilizo para los baños en los pies. Gianni saying that he has a testimony. He uses the salt in the cup 1 for toes, bath. ¿Sí? Sí, Oh. y se utiliza, utilizamos una cuchara pequeñita, lo más pequeñita, regalamos también la cuchara, muy pequeñita, para 5 litros de agua. Okay. He uses 1 teaspoon of salt for 5 liters of water. Estoy hablando del gas del sal que sale de una copa, una vida y la copa. That's the salt gans from one cup 1. Cup 1. La persona que fue el primer caso, he hecho 3 días los baños en las pies y resolvió el problema de la circulación de sangre y también lo que se llaman los varices. Circulación de sangre en los pies. Sí, sí. En los pies. Okay. He resolved the blood circulation in the foot and I don't know, varices, si alguien sabe la palabra. Problems in the veins of the Yes. legs, you know. Yes. So if I may comment on that, please. So what we have Hacer un to comentario. what we have to be careful of is the one-to-one relationship of saying, here's the problem, here's the solution. Okay, lo que hay que tener en cuenta es acá está el problema y aquí está la solución. Okay, and especially on the public channel. So he is allowed to make his own personal testimonial. Especialmente en los talleres públicos. A ti se te está permitido dar tu propio testimonio. Okay, just like you know, the doctors are saying they don't know how to deal with the thyroid, and I cleared up my thyroid in 3 weeks. Okay, so that's my testimony, my body, and my story. Él dice que los médicos podrían decir algo, pero Alex da un testimonio sobre su problema específicamente y es su testimonio. Yeah, so, you know, when the doctor gave me 6 months to live when I was 35 years old, and somebody is lying. Cuando el médico le dio a los 35 años unos meses de vida, bueno, hay alguien que está mintiendo, ¿no? Queda evidente, ¿no? But what we're finding with the plasma science is that the emotion and the physical work in combination. Lo que encontramos en la ciencia del plasma es que lo emocional y lo físico trabajan en combinación. So in many cases, the physical manifestation of the problem stems from an emotional binding of energy. Así que en la mayoría de los casos, el problema físico proviene
de la contención de energía a nivel emocional. And so it's very easy to make a mistake and say, well, you know, here's the problem and here's the solution, when the cause of that problem, it does not seem to be obvious. Es muy fácil tener un problema cuando la causa de ese problema no está bien establecida. So, you know, I had a pain in my leg. I didn't realize that pain in my leg was from my job. Así que tengo un dolor en mi pierna, pero es difícil establecer que ese dolor en mi pierna proviene de, por ejemplo, mi trabajo. Because I was doing decontamination of oil. Yeah. Porque estaba haciendo trabajos de descontaminación de aceite o petróleo. And I never made the connection, right? Y nunca hice la conexión. Yeah, to me, the pain in my leg was a physical problem, but the oil toxicity is a different problem. Para mí el problema de la pierna era un problema diferente, pero no lo relacioné con la toxicidad del aceite. And then I seen the rash on the skin, and I finally figured out that came from my work with the oil. Luego vi el enrojecimiento de mi piel y lo relacioné con el problema del trabajo que estaba haciendo con el aceite. Con el petróleo. And then I found out when the rash went, the pain in my leg also went. Encontré que cuando se me fue el enrojecimiento, también se me fue el dolor. And then you say, well, you know, what is the connection? So it just took me a while to figure that out. Y me llevó un tiempo darme cuenta de eso. So this is why it's important for all of us to reserve these decisions that relate to and pass them on to our doctors. Así que tenemos que relacionar y buscar estas decisiones y informar a nuestros doctores. Because one of the things that they have is they have a legal access to the medical file. Una de las cosas que tienen los doctores es que tienen la posibilidad legal de ir hacia nuestro archivo de datos de salud. So if I'd have understood these rules of the game properly, you know, my parents would still be alive today. Y si yo entendiera estas reglas básicas del juego, mis padres todavía estarían vivos. But I didn't understand the rules of the game because I wasn't brought up that way. Y no había podido entender las reglas del juego porque fui, digamos, enseñado de otra manera. What I'm saying is that, you know, I wasn't brought up to steal and, you know, rob people. That's not my way of doing it. Es decir, que no fui enseñado a robar y a mentir de esa manera. And there are people who've made a fortune with this type of activity. Y hay gente que ha hecho fortuna con este tipo de actividades. And I can't tell you how happy I am to know that the plasma will not work for these people. Y estoy muy contento de saber que el plasma no va a funcionar con este tipo de gente. And it is for that reason you understand why we, as knowledge seekers, have so much resistance. Entonces, entendemos ahora por qué como buscador de conocimiento tenemos tanta resistencia. So when you find out the truth, then, you know, it changes your life. Cuando encontramos la verdad, te cambia la vida. So if you wonder why I'm volunteering here to be with you at this meeting, now you know. Y si se preguntan por qué soy un voluntario para estar con ustedes en esta sesión, ahora saben por qué.
We know that. Thank you very much. Thank Muchas you. gracias. So, sorry, our skill is to detect the root of our problem, physical problem. If it manifests physically, yes. Yeah. If you have a problem physically or emotion. Well, it's still a health- problem. It's still a problem. Yes. Depression or something. Yeah. We have to detect for our patients. Why or does a friends. soldier come back from the war and he survives the war with bombs and guns and everybody trying to kill him? He survives the war and then comes home and he commits suicide. Why is that? Yo le pregunté que tenemos que desarrollar habilidades para encontrar la raíz de los problemas, sea físico o emocional. Y Alex nos dice, ¿por qué un soldado, cuando viene de la guerra, ha evadido la matanza de las balas, las bombas y eso, y cuando llega se comete suicidio? Right? I come with an AK-47. I come with a bomb. I come with a torpedo. I can't kill him, right? He goes home, he kills himself. How is that possible? Why does he do that? ¿Cómo es posible que él se salve de la guerra y se cometa un suicidio, ¿no? ¿Por qué es eso? When he looks in his bank account, I don't care how much money is in there, it's not enough. Él cuando mira su cuenta de banco y mira después de venir de la guerra, él entiende que no hay suficiente. So when you answer to your soul will not lie to you. Así que cuando tú le respondes a tu alma no va a mentirte. And we're going to be talking about that more in the intermediate classes also. Y vamos a estar hablando de eso también en las clases intermedias. So all you have to do is understand how the energy moves in the universe and understand that it's natural plasma, and you understand that because you were born. This is the foundation for not only your knowledge, but the foundation for your belief. La fundación para tus creencias y para tu conocimiento es que la energía siempre está en movimiento, la puedes obtener del universo. Okay. Bueno. Gracias, Alex. Disculpe, voy a tener en cuenta esto y lo primero voy a hablar de los testimoniales, la fundación y luego hablar de ellos. Gracias. Muy bien, Gianni, gracias a ti. Thank you, Alex. Thank you, Gianni. Bueno, estaba Alejandra por ahí, ¿puede ser? ¿No se fue? ¿Quién? Alejandra está con la mano levantada. Alejandra se cansó de levantar la mano. No. Pero hace rato. Aquí tienes manos por todos los lados. Ay, Dios. Alejandra, adelante. Hacer una pregunta y ser concretas. Sí, porque concretos. Está cansada ya. Hoy me agarraron mal a mí. Adelante, Alejandra. No estoy en mi mejor día. Por eso. Hola, sí, buenas noches. Dos preguntas, Alex, y te agradezco una puede ser. Una y media. Todos los temas. No, te lo digo ahí, vos me explicás. Una es cortita, creo. El grafeno, ¿qué polaridad? Vos dijiste antes, hablabas de algunos materiales, hidrógeno, oxígeno y grafeno, carbono. El carbono, ¿qué polaridad tiene? Y si es gravitacional o magnético. Yeah. She's asking if carbon, what polarity has carbon, and if it's magnetical or gravitational. Anytime you want to make a decision on that, you have to make a relationship. Yes. Cada vez que quieras decidir eso, tienes que hacer una relación. Yes. So when you look at the amino acid, the carbon
is weaker than the oxygen. So in that case, it's magnetical. Entonces, si miras al aminoácido, el carbono respecto al oxígeno es menor, por lo tanto es magnético. But it's bigger than the hydrogen, so then it's gravitational. Pero es mayor que el hidrógeno, por lo tanto es gravitacional para el hidrógeno. So it all depends on your relationship and your point of view. Así que todo depende del relacionamiento y de tu punto de vista. And the environment. Yes. Y del medio ambiente también. Bien. The range, Gracias. ¿no? La otra pregunta The es si los, perdón, No. la otra pregunta es si los aminoácidos deshidratados no pierden la potencia o las características, ¿no? No pierden la energía y las características los aminoácidos secos deshidratados. Gracias. A ver si dehydrated, is that the word? Yes. Amino acids are lose their power from the original amino acids. Those are not. Okay, shall we talk about the difference between physical matter and plasma matter? ¿Cómo hablar de la diferencia entre la materia física y la materia plasmática? ¿Se entendió? No entendí. ¿Cómo? Perdón. Es la misma diferencia entre hablar de materia física y de materia plasmática. So Bien, entonces it, perdería los campos magnéticos y gravitacionales al estar en polvo y mantiene propiedades. Yo pienso que no los pierde. Es otro estado de la materia, ¿no? Es otro estado del plasma. okay, It doesn't lose the magnetic and gravitational fields. well, because the amino acid is plasmatic. Porque el aminoácido es plasmático. See, in the plasma, por eso, the por plasma. ejemplo, en el caso de usarlos para ingerir o para trabajar en productos, al volver a hidratarse, ¿vuelven a convertirse en plasma o pierden propiedades? When Gracias. you hydrate them, you renew the plasmatic condition. When you put some water in those dehydrated amino acids, you restore the plasmatic condition. No, you restore the physical condition. No, restaura su condición física. The physical condition is a lower energy than the plasmatic condition, right? La condición física es menor que la condición plasmática. So the plasmatic condition creates the physical condition. La condición plasmática crea la condición física. So if you take away the physical, you still have the creation. Así que si quitas lo físico, todavía tienes la creación. Perdón, pero no entiendo. No entiendo. ¿Pierde propiedades o no? No entiendo bien. She's asking if they lose properties. Well, they lose the physical properties, but not the plasmatic. No. Claro, pierden las propiedades físicas, pero no las plasmáticas. Una cuestión, Santi, yo usé el aminoácido de cobre inmediatamente recién hecho y tiene mucho más poder que cuando lo usé en polvo. Por eso pregunto, ¿pierde la eficacia? O sea, ¿Usaste qué aminoácidos de cobre? Aminoácidos de cobre, pero sí, recién hechos.
No, de otras cosas. Yo trabajo con cobre puro y saqué todos los aminoácidos y lo utilicé, por ejemplo, para enfermedades de piel, como verrugas o arrugas o lo que fuera, y es terriblemente efectivo. Y cuando lo uso en polvo o cuando pasan los días y se va secando, pierde más del 50%. Por eso que pregunto si pero influye esos esto aminoácidos, de estar yo no recién sé, ¿no? hecho. Bueno, she used amino acids from copper. Yeah. Pero esos aminoácidos de cobre no son de copa ni de dónde, ¿cómo los produciste? No, es de forma coloidal, cobre coloidal. Es Colloidal copper form, she makes amino acids and she uses them to apply on skin and other things, no? And when they dry, they lose 50% of the power. She's saying that. So why is that they lose? And if she hydrates them again, they gain those properties. That's what she's saying. She works with the physical states of amino acids and materials. Well, okay. Not in our science. No? She's working on other things. Right. So, as far as using colloidal copper or any other colloidal metal, that's a different science than the plasma science. That's first of all, okay? Yes. Lo primero es, obviamente, es que no estás usando la ciencia de plasma, estás usando otra cosa, ¿no? La parte de Sí, pero por eso preguntaba si los aminoácidos secos, en los casos de plasma, pierden efectividad o no. En el caso eso es de plasma. otra cosa. Secos claro, es la pregunta inicial. Si los aminoácidos, ni bien sacados o en estado húmedo como están, o si deshidratados, pierden o no propiedades en el plasma. Es una pregunta. In our plasma science, when you take the amino acids from our cups, if you dry them up, they lose their properties. So the water helps in the energy exchange. Okay, it's one of the unique characteristics of water on this planet. It's a universal solvent. El agua es un solvente universal y es una característica única en este planeta y sirve para el intercambio de energía. So if you take the water, let's say from the tap, and you put that in with the GANs, it'll eventually become plasma water because of its nearness and proximity to the GANs. Una vez que pones agua en los GANs, se vuelve agua de GANs por la proximidad que tiene con los GANs. So the water is able to give and take energy just like the GANs is. El agua puede entregar y tomar energía de igual forma que los GANs. So you understand that the human body is 75% water. Y entendemos que el 75% del cuerpo humano es. But what they never tell you is that 75% water is plasma water. Pero nadie te dijo que ese 75% de agua es agua plasmática. Okay, so we're talking about water that's in a higher energy state. Así que estamos hablando de agua que está en un estado de energía más superior. So by hydrating your amino acid, you're giving the water a chance to pick up that energy and then combine with whatever else that you're doing. Así que cuando tú hidratas tus aminoácidos, estás haciendo que esa agua esté tomando esa energía y pueda comunicarla a otra voz. Is that helping? ¿Está ayudando eso, Alejandra? Sí, o sea que tendría las propiedades. O sea, al rehidratarlos, mantendría propiedades. Gracias, Alex y Santi. Muy amable. So when we collect our amino acids from our cups, the best way to maintain them is with the salt water of the cup. Bueno, tenemos una última pregunta de Walter y os dejamos descansar. Adelante. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Sí,
Mi última pregunta era, yo también escuché a Alex decir que hay dos formas de erradicar o combatir el virus. Uno es quitándole la energía y otro es alimentándole. Ese alimentándole es mi duda, ¿cómo y de qué forma? Eso nomás, gracias. ¿Pero qué? ¿Para hacer que para sacárnoslo de encima? Creo, Walter, creo que no lo has entendido bien. Cuando se debilita el virus, lo que hace las células es alimentar, servir de alimento, no es alimentar al virus. El virus pierde fuerza y entonces es cuando él sirve de alimento. ¿Quedó claro, Walter? Ok, claro. Muy bien, gracias. Simplemente eso era mi pregunta. A ti, Walter. Por ahí sí que tú tenías una pregunta, ¿no? Que le estabas haciendo a Bueno, se la hice. No, the best way to maintain the amino acid is with from the cups. Yeah. Is with the same salt water from the cup. No, just take a spoon and take off the water at the top. Yes, but we maintain the amino acids in a jar with a little bit of salty water. Yes. Sí, correcto. Mantener los aminoácidos con un poquito de agua de la copa del reactor. Cuando los retiramos con una cuchara. Yeah, so you understand you have to add the amino acid again after you wash the water, right, to maintain the connection. Okay. Sí, para mantener la conexión tenemos que volver a agregar esos aminoácidos a los GANs una vez que estén lavados o no. If you use GANs with salt water, for example, like the helmet. For example, what? The helmet of these people Brazilian you show. Okay, yeah. I use in those fuses. Okay. I use salty water and GANs. I don't wash those GANs that I use. Okay. I have wash GANs and non-wash GANs. So in either way, you have to put amino acids. If you use wash GANs or not wash GANs, I understand that. No, because you understand that oil and water don't mix, right? So if you're, once you have your cup or your water, and then you add the amino acid to it, and have you ever had an opportunity to see what happens to the amino acid in the plasma water? Sí, hemos visto qué pasa con los aminoácidos. Did you notice that it doesn't stay on top? I noticed that. Sí. Tengan en cuenta que no queda arriba el aminoácido. Yeah, because I was not getting on one of my cups, I was not getting the thick oily film at the top. Okay. No estuvo teniendo, digamos, los aminoácidos, la película grasosa arriba en algunos de sus reactores. So I had a higher shelf with plasma water, and I just took a scoop with a teaspoon of the amino acid, but I couldn't see any amino acid in my spoon. Tenía una copa en la repisa más alta y quise retirar el aminoácido, pero no vi nada en la cuchara. So I had my cup on the on an upper shelf, and I had a light behind it. This just happened by accident, and I put a spoonful of amino acid into the water. Tenía justo un frasco en la repisa más alta y justo una luz atrás. Entonces pude ver lo que pasó cuando puse una cucharada de aminoácidos. And it was amazing.
the interaction of the amino acid with the rest of the water, it was just amazing. It completely, it blended all on its own. Tuve una experiencia fabulosa porque se mezclaron perfectamente los aminoácidos en el agua de plasma water. Right? If you take oil and you put it on top of ordinary water, it'll stay on top, right? Si pones aceite en el agua, va a quedar arriba, obviamente. But when I put the amino acid into the washed plasma water, it dissolved. Cuando puse los aminoácidos en agua de plasma lavada, se disolvió completamente. And so that water is much stronger because it has the amino acid connection. Y esa agua de plasma más fuerte, porque tiene la conexión de los aminoácidos. But probably one of the questions that a lot of people are asking is the connection to what? Mucha de la gente se está preguntando que tiene la conexión a qué. So you understand that the rest of the body, if 25% is water, the rest of the body is made up mostly of protein. El otro 25% del cuerpo, el 75% del agua, el 25% hecho de proteína. So that is the reference point to our planet Earth. Y ese es nuestro punto de referencia a nuestro planeta Tierra. Okay, so that's why this is such an important connection. Y esa es porque tiene una conexión de importancia. Yeah, so if you understand our physicality, it's you know, we have other elements, okay, but protein is a very important one, and it's part of our muscles, right? La proteína es parte de nuestros músculos y tiene mucha importancia. So that's part of our body. So that's parte de why, nuestro cuerpo. yeah. So that's how cup number 2 is connected. Y es así porque la copa número 2. Yeah. So we see that the copper is connected to the physical, and the zinc is connected to the emotional. Each element is connected to everything else. Vemos que el zinc está relacionado con emociones, el cobre con nuestra fisicalidad. We're just at the basics, okay? We're just at the basics. We're only talking about a couple of elements, okay? Sí, And estamos en lo básico. Estamos yeah, hablando so when de un par de elementos. you look at the periodic table of elements, there's over 100 elements there, okay? So you know we got a lot to learn. Yes. Si miramos a la tabla periódica, tenemos como unos 100 y pico de elementos, así que tenemos muchísimo para aprender. So, you know, on that note, I just want to say the future of the plasma science is very bright. We have much to learn, and it has a tremendous amount to contribute to the quality and improved quality of our life on this planet. La ciencia del plasma tiene mucho para enseñarnos y muchísimo, y esto va a traer mucha calidad de vida a nuestro planeta. Yes, I think this was an excellent class, as well as the other ones. Se te acaban las pilas. ¿Sí? Diego, no se escucha acá. Ahora sí, perdón. Ahora mejor, sí. So, and we are very, very, very grateful for your devotion to us and to the plasma science, Alex. In the name of this great Spanish team, we are 40-something today. I have enjoyed this 1 year of contact with the plasma science. I'm very new, and I'm very grateful for you. And we are improving day by day. Le dije que muchas gracias porque él tiene una devoción con nosotros y con toda la ciencia del plasma, y que estamos aprendiendo permanentemente, y que, bueno, le agradecemos en nombre del Grupo Hispano, que es un grupo maravilloso, que hoy somos como 40 y pico, y que vamos a seguir en eso. Thank you so much.
And Jefferson. Hoy otra vez. Cuando está haciendo una pregunta que cuando recibimos conocimiento y lo mantenemos, ¿esto es una relación de Magra? Por supuesto que es una condición de Magra y una relación de Magra. En función de emitir, la energía tiene que venir de una fuente y esa fuente tiene que ser estable. Y en orden de ser estable tiene que tener una condición de Magra. Así que sí, es la primera respuesta a tu pregunta. Una cosa quiero decir que al entregar estas enseñanzas son de emisión. La emisión de esta energía no deja un agujero en mi condición de Magra. Y esta energía está transmitida automáticamente. Y si es bien recibida, y esas energías se van a transmitir. La persona que la recibe tiene que tener una condición Magra de estabilidad para que pueda ser recibida esta información. ¿Eso niega a alguien para poder recibir esta información? No. Este es el dinamismo que viene de la energía de plasma. Y ahora entramos a desarrollar una subestructura de construcción. No hay ninguna regla que hable que esa subestructura se manifieste en la fisicalidad. Pero sí hay una construcción que se manifiesta plasmáticamente para retener este conocimiento. Así que podemos absorber esta energía sin transformación. Así que fabricamos un enlace de conexión para que la energía pueda entrar y volver a salir.
Como esta energía es una energía con una intención de fluir, al contenerla, la condición es la misma, de la misma naturaleza. Y estoy intercambiando esta energía para el mejoramiento de otros. Si violas la regla del universo y quieres quedarte con toda esa energía a expensas mías, lo obtendrás. Tendrás esa energía y más. ¿Mm? Pero vas a tener que trabajar esto con un formato de contención. Y depende de la intención. Esa energía de contención puede ser extremadamente dolorosa. Esta es la única condición. De contención para la transferencia de energía en una condición de Magrav hacia otra condición de Magrav, que esa era la pregunta. Gracias por la pregunta. La simple observación de las copas en estado meditativo nos recarga la energía de nuestras almas. Una pregunta de YouTube de Santos. No estoy seguro si la pregunta fue estructurada bien. Hay una interacción definitivamente con tu alma. El problema con esta pregunta es que el estado meditativo es un estado generado desde el punto de vista físico. Y el plasma no reconoce esto, ni siquiera ve el estado físico. El plasma está conectado con la transferencia de energía. Hay posturas físicas y estructuras que puedes tomar y que recibas la transferencia de energía también.
pero tienes que avanzar al punto en que todo esto es una reacción natural. No tienes que estar físicamente presente frente a la copa para ejercitar con ellas. Como estas son enseñanzas básicas, te puedo decir que sí, que esa es la respuesta a la pregunta. Lo que estamos tratando de enfatizar aquí para el próximo año es que comiences a sentir los campos. Todo lo que estamos aprendiendo con estas básicas es ver ejemplos de cómo funcionan las cosas para que nos permita entender lo que estamos viendo desde otro punto de vista. Esto no es algo que lo fuerces, sino que es algo que te lo permitas. Es de mucha profundidad y de mucho impacto. Excelente pregunta, muchas gracias. Tenemos una Q&A. ¿Dónde está la fuente de creación del universo? Me preguntan a mí, dice. Yo no lo sé todo, quiero que piensen que lo sé todo, pero no. Cuando miras al mapa del universo, no verás que Dios vive acá o está aquí. Cuando vas a una estación de ómnibus y miras un plano de las líneas y ves un punto que dice aquí estoy, no es así el universo, eso es fisicalidad. La energía del universo está en todos lados. De una manera para explicar esto es que la Tierra es un campo de energías, es como un juego para todos. Tenemos que elevar nuestro horizonte y mirar hacia el sistema solar.
también como su campo de juego. Todo esto siempre estuvo disponible para nosotros, pero la forma en la cual el ser humano se comportó y nos condujo y nos puso limitaciones, aunque hay muchas personas y hombres que nos han tratado de despertar, no lo han podido hacer hasta ahora. Lo que es único esto es que cada uno de nosotros podemos ahora empezar a jugar con la ciencia de plasma. Y les digo que aprendan lo básico y conviértanse en expertos en esto. Así que la ciencia de plasma tiene las puertas abiertas para que ustedes la atraviesen y puedan disfrutarla. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo una nave espacial puede moverse utilizando una condición background? Si estás anclado en este planeta, que es como una roca, la única forma de moverte es que alguien te levante y te transporte. Tú eres la energía y eres el principal viajero. La diferencia entre tú y la roca es que tú eres capaz de moverte sin la roca, pero la roca solo se moverá contigo. Así que tú ya eres capaz de moverte sin motor. Y ahora miramos a los planetas que se mueven alrededor del Sol sin motor. Cuando la ciencia antigua dice que no somos capaces de movernos sin un cohete y motor, entonces tú puedes decirle que ellos son los que no pueden moverse. La capacidad que tenemos en este punto y en este tiempo es que cuando dormimos permitimos a nuestra alma poder viajar. Y lo estamos haciendo esto en forma automática ya en este momento. Y antes de ser nacido, vinimos de algún lado para poder llegar aquí. Así que ya hemos hecho eso por empezar.
Y ahora que percibimos esto y somos conscientes de esto, sabemos que al partir va a ser lo mismo. La esencia de la pregunta es ¿cómo hacemos esto? Fundamentalmente, tenemos que aprender cómo crear una condición de Magrab que sea capaz de trabajar bajo la influencia de la Tierra o bajo la influencia del sistema solar. Y ahora nosotros percibimos que tenemos campos magnéticos circulares alrededor de los imanes que mostramos hoy. Así que cualquier científico que ha cruzado este puente tiene que empezar a jugar con los imanes. Así que la imagen en el ojo de cómo jugar con los campos es lo que tenemos que tener. Así que tenemos que entender que hay dos hemisferios en este planeta y que van en sentidos diferentes. Pero no puedes ver la rotación. Y estas son las habilidades que tenemos que entender. Ver los campos, cómo rotan y cómo interactúan. Así que la persona promedio lo que quiere hacer es mejorar su calidad de vida. Para esas personas, el mejoramiento es tener paz y dormir en paz en la noche. Y para esto y para aquellos que hacen este tipo de preguntas es excitante porque no es solamente aprender, sino que cómo hacemos esto. Gracias a esta plataforma que está siendo colocado aquí y aprendamos estas enseñanzas básicas para poder aprender más. Aprendamos cómo los campos interactúan para poder responder estas preguntas y tener las respuestas. Y si le preguntas al universo y estás abierto y permites que ingrese esto y le des permiso, a la mañana tendrás las respuestas. Estarás sorprendido. Y para aquellos buscadores de conocimiento que cambiaron sus vidas y colocaron en la práctica todo esto, la calidad de estas personas van a mejorar ampliamente. Y ya lo estamos experimentando. Muchas gracias por la pregunta.
que puede estar dentro de la esfera. ¿Qué hay dentro de la esfera? ¿Cuál es el enlace de la vida, con la vida y la creación de proteínas? Con relación a la flor de la vida, se puede ver en la Wikipedia y ver las respuestas ahí. Eso solo representa patrones de energía y cómo fluyen ellos. Tenemos que entender que somos seres de 4 dimensiones. Tenemos las 3 dimensiones físicas con los ejes X y Z. Y nosotros, como una condición de Magrab, tenemos que interactuar entre el medio ambiente, con el medio ambiente. Y ese medio ambiente también tiene condiciones de Magrab. Así que ahí tienes la interacción entre campos de energía Magrab. La combinación de esos campos Magrab se torna en otra dimensión. Y en esa otra dimensión puedes viajar. Tenemos una fuente, un destino y tenemos un enlace. Las condiciones en este planeta están causando este tipo de manifestaciones. Y esto es único en la Tierra. Y ahora tenemos la posibilidad de tomar esta condición para nosotros. Estamos en el punto en que ni siquiera hemos discutido esto en el pasado, porque ni siquiera teníamos la posibilidad y no éramos ni conscientes de ello. Y todo el propósito de todas estas enseñanzas es comenzar a crear una conciencia de todas estas posibilidades de que sí existen. El propósito no es para justificar las enseñanzas y las interpretaciones de estas enseñanzas por otros. Es para presentar la ciencia de plasma como una posibilidad. Cuando hablamos sobre la ciencia de plasma y vemos la naturaleza, vemos que la naturaleza nos está hablando claramente cómo la ciencia de plasma funciona. Y esas posibilidades están ahí. Pero tenemos una característica como seres humanos. Y eso nos pone en una diferente categoría. Y es la posibilidad de generadores. Ahora entiendes la tragedia en este planeta.
porque hay gente que está mintiendo y engañando y está llena de pobreza. Así que esa riqueza realmente está al más bajo nivel. Y ahora tenemos la riqueza del universo a nuestra disposición. Así que estemos trabajando en la cocina o en el garage, tenemos todas estas posibilidades sin limitación ninguna. Y esa es la llave. Las limitaciones son la llave. No hay limitaciones. Así que vemos las posibilidades. Gracias por la pregunta. Una pregunta del chat. En las unidades de mejora, ¿cómo acontece el mejoramiento del alma? ¿Y cómo es el proceso de recuperación de la salud? Es la segunda parte de la pregunta. Nuestra alma es nuestro mejor amigo. Y hay muchos que están operando de una cierta manera que ni siquiera somos amigos de nosotros mismos. Lo que vemos es que enfermedades parecidas o mismas se expresan de forma diferente en distintas personas. Debe haber cierta desconexión con el alma o interferencia con el alma. Así que entendemos que las células están trabajando dentro de nuestro cuerpo en una condición plasmática. Tenemos que entender que hay una dentro de la célula y un exterior de la célula, y hay una frontera, que son los fosfolípidos. Hay una comunicación dentro de la célula. ¿Y cómo saben las células? Si son de la nariz o si son del tobillo, por ejemplo. Y tiene que haber una comunicación entre ellas. Cuando hay una disrupción entre esa comunicación y flujo de comunicación, es ahí que acontece la enfermedad. Así que la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros no la podemos delegar en los hombros de otro.
El principal propósito de la unidad de mejora es esto mismo. Al final, tú eres el alma que provee, en definitiva. Así es como funciona. Y es por eso que tenemos que abrirnos al punto y llegar al punto del último hombre de pie, como dice el señor Kish. Si estás viajando en el espacio profundo, no hay ninguna tienda para comprar nada, ni supermercado, ni nada. ¿Alguna vez has entrado en tu auto y quieres ir a algún lado y justo dices, uy, me equivoqué, me olvidé de algo? Trata de hacerlo esto en el espacio si te olvidaste de algo. Esta es la ciencia que se nos está abriendo a nosotros. Y tenemos que buscar qué es lo que necesitamos para ser los últimos hombres de pie. Y ahí es donde nuestra responsabilidad empieza y donde nuestra responsabilidad termina. Tenemos que cuidarnos de esto. Y por experiencia personal te puedo decir que va a afectar tu posición financiera. Y espero que esto haya respondido a tu pregunta. Porque nosotros vamos a hacer un impacto en la sociedad. Gracias por la pregunta. La ciencia de plasma explica la ley de atracción. Esa es la pregunta. Sí.
Esta pregunta es fundamental para todo lo que está operando, porque cuando entendemos la relación magnético-gravitacional que existe en este planeta, entonces la respuesta a esa pregunta se torna obvia. Sí. El punto fundamental es a lo que le das la atención de tu tiempo. El aura que das no es solamente como que vas caminando y tienes el aura por afuera de tu cuerpo, sobre tu cabeza. Esta es energía emanando de tu alma. Y cada vez que emana, está dando una bienvenida, buscando dar una bienvenida. Y esta bienvenida es realizada por fuerzas de campo. Y la comunicación es la misma que tiene la célula que tiene que saber si está en la nariz o si está en el tobillo. Es la misma comunicación que sucede. Hay mucha gente que no son muy buenos dadores o entregar y no saben bien cómo funciona la ley de atracción. Así que en el proceso hacemos malas elecciones. Y estamos descubriendo cómo muchas parejas están siendo incompatibles entre ellas. Es natural tener una atracción física, pero con relación a la atracción emocional, a la atracción mental y la atracción del alma, ¿qué pasa? Y vemos que la fisicalidad es la energía más baja que hay. Y si la relación está basada en el nivel de energía más baja, así es que pasan las cosas en este planeta. Hay relaciones que sobreviven mucho tiempo, y eso no es por suerte, sino que se han permitido tener la posibilidad y la oportunidad de relacionarse a nivel del alma. Y eso es porque el amor no puede ser medido físicamente. Y es la energía más poderosa. Por eso las personas que tienen odio, esa energía los está tirando abajo. Ese odio es una ausencia de energía o falta. Y porque somos funcionarios universales,
O sea, tenemos un propósito y una función. Para participar de esa función, participas de esa función. Para entender lo que estaba diciendo, un auto es un sistema de transporte. Así que nosotros somos funcionarios universales, porque la energía viene, ingresa a nosotros, da las vueltas y sale. Y con buenos pensamientos y buenas intenciones, esa energía nos viene a nosotros y fluye y sigue beneficiándonos a nosotros mismos. Porque el plasma absorbe campos. Somos una condición de campos y absorbemos energía. Pero plasma también es una barrera de energía y tenemos que discriminar qué tipo de energía es la que contenemos. Queremos absorber energía que es amigable. Y nosotros buscamos esa energía amigable para nosotros. Así que primero tenemos que emitir energía amigable. Y esas son las fundaciones de la ley de atracción. De atracción. Y esto no es malo discriminar, porque si toda la energía del universo viniera hacia ti, no podrías ni siquiera moverte. Y eso ya lo tenemos, porque tenemos 70 trillones de células en el cuerpo. Y muy bien organizadas están. Si escribes una lista de todas las cosas que has hecho en el día, no llegas ni cerca a todas las cosas que ha hecho tu cuerpo en el día. Y lo que estamos haciendo a nivel físico es trabajar con el estado de energía más bajo. Así que es por eso que tenemos que trascender, por elevar nuestra alma y operar a otro nivel. Así seríamos más eficientes. Y esto lo podemos hacer por teniendo confianza en la benevolencia del universo, de una forma tranquila y confiada. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta.
Estamos por finalizar porque igual empezamos más tarde igual. Solo para terminar, tenemos un comentario de Rosana. Gracias, Alex. Desde que éramos niños, jugamos con imanes y encontramos interesante y esclarecedor mostrar que estamos sobre este efecto de las energías que son invisibles, libres e interminables. Dice gracias. Muy esclarecedor lo de los imanes. Es un gran comentario, gracias. Bueno, esto es todo por esta noche y esto es todo por este año. Muchas gracias. Muchas gracias a Alex otra vez.